Capítulo 163. Roben toda la legión. Después de muchas pruebas y verificación por parte de Malone y otros expertos de la tribu Berserker, las bestias unicornio fueron capaces de llevar el peso de los guerreros de la tribu, y lo que era más importante, también a los guerreros de la tribu Cuervo de Oro. Por supuesto, entrenarlos para hacer sus corceles tomaría mucho tiempo y esfuerzo para domesticarlos y adiestrarlos. Como tal, los guerreros de las dos tribus se entrenarían principalmente como tropas de infantería por el momento. Al mismo tiempo, en las próximas batallas, el batallón inigualable estaría apuntando a los soldados de la Armada Unicornio como sus objetivos principales, con el objetivo principal de obtener el mayor número posible de bestias unicornio para llevarlos a los establos de caballería del batallón inigualable. El rescate de ayer había sido a costa de 500 caballos de guerra, más o menos el estoque actual de monturas del batallón inigualable. Incluso hasta ahora, al líder de la primera compañía principal, Lacey, todavía le dolía el corazón por la pérdida. Sogweikin creía que el batallón inigualable estaba realmente en el camino correcto, y lo más importante para ellos ahora era darles tiempo para desarrollarse y crecer apropiadamente. Confiaba en que en un futuro próximo, una vez que todo el batallón estuviera completamente equipado, y con el apoyo y la logística adecuados, serían una fuerza imparable en cualquier campo de batalla. En un solo día, Sogweikin había arreglado todo con esmero y en detalle para el futuro inmediato del batallón inigualable, con algunos planes de contingencia, ya que sabía que no podría pasar mucho tiempo con ellos por un tiempo. Esta vez, él sabía que se dirigiría a la montaña celestial de la nieve después de su entrenamiento, y sería un evento de hacer o morir. Cuando, y si, regresara, sería el momento en que el batallón inigualable dejaría las fronteras septentrionales y se dirigirá hacia el Imperio Arco Celestial. Allí, Sogweikin y su batallón enfrentarían su verdadero desafío. Y la noche descendió. A medida que el otoño se profundizaba, la temperatura en las fronteras septentrionales se hacía cada vez más fría. El cielo actual estaba oscuro y cubierto, y la luna y las estrellas no podían verse, como si la nieve pudiera descender sobre ellos en cualquier momento. Heier. Sogweikin la abrazó por la cintura, envolviéndola en su brazo. Los dos estaban justo al lado de la entrada de la tienda de Sogweikin. Mañana sería el día de su partida con Lon Shilla. ¿Qué ocurre? Shang Wanfei estaba en silencio en sus brazos, pero su corazón latía rápidamente. Sabía que no muy lejos, su hermana mayor los observaba. Heier, no te preocupes por nosotros. Hablaré personalmente con Minger y le explicaré todo. No importa cómo me castigue, lo aceptaré. Sin embargo, en este periodo que me voy, debes pensar en mí todos los días y soñar conmigo cada noche, ¿bien? HMPH. ¿Eso no significa que voy a tener pesadillas todas las noches?, dijo Shang Wanfei exasperadamente. Sogweikin estaba un poco avergonzado por eso, y replicó, ¿soñar conmigo significa tener una pesadilla? Vamos a ver cómo te castigo. Mientras decía eso, bajó la cabeza para darle un beso en los labios. Shang Wanfei fue lanzada a un alboroto, a punto de luchar. Después de todo, su hermana estaba observando desde muy lejos, y aunque ella podría ser conocida como la pequeña chica demoníaca del Palacio Extensión del Cielo, seguía siendo una virgen inocente. ¿Cómo podía estar dispuesta a ser tan íntima con Sogweikin justo a la vista de su hermana? Heier, mis heridas todavía no han sanado completamente y si me golpeas ahora, podrías reabrirlas y retrasar mi curación, y Sogweikin dio una mirada digna de un Oscar, mientras decía eso. Con esas palabras desvergonzadas, logró aprovechar la oportunidad en la que Shang Wanfei estaba momentáneamente aturdida y besar sus deliciosos labios. No importaba lo fuerte y poderosa que fuera una chica, al ser besada por el hombre que amaba, ¿cómo podía resistir fácilmente? Además, Shang Wanfei tenía miedo de reabrir sus heridas. Justo así, los dos empezaron a besarse ardientemente como si no hubiera nadie más. No muy lejos, Shang Wanxuer estaba a la sombra de una gran carpa, con las manos crispadas en los puños, agarrándose a la ropa para evitar lanzarse contra ellos mientras murmuraba a sí misma, ese bastardo, tan desvergonzado. ¡Qué canalla! Al final, Shang Wanfei logró liberarse y escapar. Sin embargo, en su corazón sabía que si no fuera por el hecho de que su hermana estaba viendo desde la distancia, tal vez se habría entregado totalmente al pícaro de Sogweikin. Y a la mañana siguiente, Sogweikin y Lon Shilla dejaron furtivamente el batallón inigualable. En todo el batallón, además de los oficiales de alto rango que asistieron a la reunión de ayer, ninguno de los soldados comunes sabía que Sogweikin se había ido temporalmente, para que no influyera en la moral y el espíritu de lucha. Al final, él nunca había estado a cargo de las operaciones diarias y el entrenamiento de las tropas, por lo que su desaparición temporal no sería fácil de notar.
Por supuesto, eso no afectó su posición y el estatus en todo el batallón inigualable. Se podría decir que para que el batallón avanzara hasta su posición actual, todo había sido provocado por él. Antes de marcharse, Sogeking recordó especialmente a Lin Tianao que, aunque los guerreros de la tribu Berserker y Cuervo de Oro que se unían al batallón inigualable solo numeraban en 1000, él todavía quería ordenar 2000 equipos completos. Después de todo, esos 2000 guerreros eran un recurso extremadamente limitado incluso para las dos tribus, y el batallón inigualable no necesitaba ser tacaño en esos gastos. Y el dúo de maestro y discípulo galopó a gran velocidad a lo largo de las vastas llanuras de las fronteras septentrionales. Sogeking estaba montado su caballo demonio fantasma de un cuerno, mientras que Lon Shilla había elegido una bestia celestial unicornio. Con su nivel de cultivo, el unicornio ni siquiera necesitaba ser domesticado, y escucharía sus instrucciones sin resistencia. «Maestro, ¿a dónde vamos?», preguntó Sogeking con curiosidad. Después de salir del campamento del ejército, Lon Shilla no lo llevó de regreso al Imperio Songtian, sino que siguió dirigiéndose hacia el norte. Por el aspecto de las cosas, se dirigían hacia el Imperio Gonzhou. «¿Sabes qué es el espíritu celestial de fuego?», Lon Shilla lo miró antes de preguntar. Sogeking sacudió la cabeza. Lon Shilla explicó: «El espíritu celestial de fuego es un fuego único que ha descendido de los cielos o ha surgido de debajo de la tierra. En todo nuestro continente, es muy raro encontrar áreas con esos fuegos, pero definitivamente existen. Sin embargo, con el fin de hacer que llegues a tiempo al día más frío del invierno, tenemos que ir naturalmente a la del Imperio Gonzhou y solo entonces tendrás tiempo suficiente para cultivar». Sogeking preguntó con curiosidad: «¿Quieres decir que ya está en el cielo de las 10.000 bestias?». Lon Shilla sacudió la cabeza y dijo: «No exactamente, pero está muy cerca del cielo de las 10.000 bestias y la zona más caliente de todo el Imperio Gonzhou. Es la montaña del espíritu de fuego de la familia real del Imperio Gonzhou, el territorio de la tribu de los leones». Según la leyenda, el fuego celestial llovió desde los cielos, provocando la erupción de un volcán, causando que la punta de la montaña se quedase para siempre con fuego y humo. Dentro de un radio de 500 li de ese volcán, la temperatura es siempre cálida como el día más caluroso del verano. En el frío clima del Imperio Gonzhou, eso de hecho es un milagro, y solo una zona sí tendría una temperatura tan cálida, ya que incluso el cielo de las 10.000 bestias se ve afectado por las 4 estaciones. En cualquier caso, la montaña del espíritu del fuego tiene un espíritu celestial de fuego, y siempre ha sido ocupada por la tribu de los leones. Al igual que el príncipe león que te lastimó y probablemente ha cultivado allí desde hace bastante tiempo. Después de todo, la sangre real de la tribu de hombres leones tiene la línea de sangre del espíritu divino del león de tierra celestial, con los atributos fuego, divino luz. En cuanto al anciano de la montaña celestial de la nieve, sus líneas de sangre del espíritu divino del tigre celestial tiene los atributos divino, luz y agua. Por supuesto, solo sus líneas puras y directas tendrían tal capacidad. De hecho, es porque tienen los atributos santos al mismo tiempo, lo que ha permitido a la montaña celestial de la nieve reinar durante tanto tiempo. Sogeking no pudo evitar pensar para sí mismo que la montaña del espíritu de fuego debía ser de suma importancia para la tribu de los leones, tal vez incluso una tierra sagrada para ellos. Solo una potencia como su maestro se atrevería a llevarlo a ese lugar. Lon Shilla dijo: «En los siguientes días, no quiero que cultives en absoluto. Mientras viajamos allí, quiero que descanses, te recuperes completamente y lleves tu condición a su pico máximo, sin ningún problema. Cuando lleguemos a la montaña del espíritu de fuego, comenzaremos inmediatamente el cultivo a puertas cerradas. Según mi estimación, con el fin de despertar tu espíritu de dragón solidificado de antemano, tendrás que bañarte en el espíritu celestial de fuego durante 49 días antes de que puedas tener éxito y...». Mientras hablaba hasta ese punto, los ojos de Lon Shilla mostraban una preocupación profunda. Claramente, estaba preocupado por pasar por tal método. Aunque en teoría podían tener éxito, sin duda que no sería sin un gran peligro, sobre todo porque no se había hecho antes. Si Sogeking no era cuidadoso, podría incluso destruir su mente. Incluso si pudiera asegurar su supervivencia, estaría arruinado, como mucho viviendo como un idiota el resto de su vida. Sogeking no dijo nada más. Ya se había decidido, y no se arrepentiría en este punto. En cualquier caso, no tenía otra opción. Por el bien de Tianeri y por el bien de Tianeri. Tan pronto como pensó en ella, Sogeking se sintió lleno de un espíritu de lucha. ¿Y qué si eran 49 días? Definitivamente sería capaz de soportarlo. Si no podía soportar ese tiempo, ¿qué derecho o cualidad tenía para incluso ascender a la montaña celestial de la nieve? Solo eran ellos dos, y pronto entraron en las fronteras del Imperio Gonzhou.
A lo lejos, podían ver el gran campamento del ejército del Imperio Gonzhou en las vastas llanuras. En comparación con el campo del ejército del noroeste del Imperio Songtian, el campo del ejército del Imperio Gonzhou era mucho más simple y crudo. Después de todo, era más que nada un campamento temporal, y apenas podría ser utilizado para sobrevivir. En una tierra árida y fría como el norte, solo los hombres bestias y su físico podrían sobrevivir en tan crudas y sencillas tiendas. Por supuesto, la ventaja de tales tiendas era que era muy fácil para ellos moverse. Los suministros y la logística de los ejércitos del Imperio Gonzhou siempre habían sido débiles, y todos sus habitantes podían ser considerados guerreros. Maestro, ¿qué vamos a hacer? ¿Rodearlos? Zhou Weiqing no tenía la confianza para cargar a través de un ejército tan masivo. Un ejército de ese tamaño definitivamente tendría bastantes potencias. Además, probablemente el príncipe León y sus dos protectores de la etapa Rey Celestial estarían también en el campo. Guarda tu montura, dijo Lord Shiya. Zhou Weiqing saltó de su caballo demonio fantasma, guardando las monturas en su anillo espacial. Una mirada de reflexión entró en los ojos de Lord Shiya y dijo lentamente: pequeño gordito, ¿qué dices si debería ir a golpear a ese príncipe león y paralizarlo antes de dirigirnos a la montaña del espíritu de fuego? Mientras yo licie aquella zona de él, incluso si él se casa con tu mujer, no podrá hacer nada. Al oír las palabras de su maestro, Zhou Weiqing solo sintió un gran cordón de sudor en la frente y este maestro suyo y por qué él era tan similar a su otro maestro Nguyen Yi. Sin dudarlo, dijo: maestro, este es mi problema personal. Con cualquier otra pelea, estaré dispuesto a tomar cualquier atajo siempre y cuando pueda ganar, cualquier estrategia o táctica para ayudarme a ganar. Sin embargo, en este caso, no voy a elegir esa opción. Maestro, quiero luchar personalmente con Wu Jingbin en el día más frío del invierno, y derrotarlo con mis propias manos. Si su maestro realmente tomara acción contra el príncipe león, él sabía que el señor de la montaña celestial de la nieve definitivamente no lo dejaría casarse con Tianer. Si quería ganar a Tianer de nuevo, solo podía hacerlo con sus propias habilidades, con sus propias manos. Muy bien, muy bien. Altas aspiraciones. Sin embargo, pequeño mocoso, eres demasiado inútil. Long Shiya dijo con un tono desagradable. ¿Inútil? Zhou Weiqing lo miró, perplejo. Long Shiya dio un y dijo: ¿no eres realmente inútil? Si le hubieses dado a la hija del viejo monstruo Xue unos cuantos hijos e hijas antes, y llegase con un mini pequeño gordito, ¿qué crees que hubiese hecho? HMPH. Maestro, no juegues conmigo así entonces, ¿cómo vamos a cruzar? Dijo Zhou Weiqing con una mirada exasperada en su rostro. Long Shiya sonrió y dijo: te dejaré disfrutar de los placeres del vuelo por ti mismo. Sin ningún movimiento aparente, un destello de luz verde apareció, envolviéndolo tanto a él como a Zhou Weiqing, y al instante volaron en el aire, subiendo alto. En ese instante, Zhou Weiqing sintió como si el aire circundante se hubiera convertido en un vasto mar de viento, que abrumaba sus sentidos desde todas las direcciones, mientras el atributo viento arrastraba sus cuerpos hacia el cielo. El sentimiento era demasiado milagroso, como si estuviera en lo alto de un tornado, y el tornado era como una plataforma que los llevaba en el aire a una velocidad increíble, mientras recorrían los cielos como un meteoro. Maestro, cada potencia de tu nivel puede volar y... Zhou Weiqing ni siquiera intentó ocultar su admiración y envidia. Después de todo, él también tenía el atributo viento. Long Shiya dijo: bueno, la premisa es que uno tiene que tener el atributo viento primero, y de hecho, uno ni siquiera necesita llegar a mi nivel. Siempre y cuando rompas a través de la etapa Rey Celestial y la energía celestial Dao, podrás volar. Cada una de las 4 grandes etapas de la energía celestial tiene un salto enorme en calidad. Desde la energía celestial Jin a la energía celestial Shen, que es desde una etapa que convierte el espíritu en Ki, hasta una etapa que convierte el Ki en forma, con la energía celestial ahora capaz de tener forma. En cuanto de la energía celestial Shen a la energía celestial Xu, llevará la energía celestial de una etapa con forma a otro tipo de etapa sin forma. Sin embargo, la diferencia en esa etapa sin forma es que el control sobre la energía celestial es lo suficientemente alto como para controlarla fuera del cuerpo. Esa es la causa por la cual, cuando los maestros de joyas celestiales alcanzan la etapa de 6 joyas o superior, su sostenibilidad en las peleas se incrementa mucho. Y también la razón por la cual, mi manipulación de las 6 artes supremas comienza a mostrar su poder. La energía celestial Xu es la base más baja, siendo capaz de controlar directamente la energía dentro de la atmósfera para su propio uso. Y en cuanto a la diferencia entre la energía celestial Xu y la Dao, es definitivamente la mayor brecha entre las 4 etapas principales. Xu es el control, y Dao es convergir o fusión.
Cuando uno llega a la etapa de energía celestial Dao, entonces eres uno con los cielos y las tierras, realmente parte del medio ambiente y en pocas palabras, si un maestro de joyas celestiales con energía celestial Xu con el atributo viento quiere volar, es factible hacerlo solo con habilidades. Bueno, al menos por un corto periodo de tiempo, pero no será posible para un vuelo sostenido. Esto se debe a que apenas son capaces de controlar la energía celestial de atributo viento dentro de su cuerpo o ligeramente alrededor de su entorno. Sin embargo, cuando se trata de la energía celestial Dao, es diferente. Ya serías uno con el viento, fusionándote con él y cuánto gasto puede haber entonces. Como tal y si realmente quieres volar de verdad, la etapa Rey Celestial es el requisito básico y, al oír ese breve, pero conciso análisis de su maestro, Zhou Weiqing sintió como si la iluminación hubiera llegado a él. Él sabía que su maestro lo estaba guiando de antemano hacia el camino de los niveles de energía celestial Xu y de la energía celestial Dao, dejándolo saber sobre sus varios secretos profundos por adelantado. Mientras pudiera romper la etapa de 6 joyas, él alcanzaría la etapa de la energía celestial Xu. Con el fin de ahorrar tiempo, Long Shilla usó sus poderosos poderes de la etapa Emperador Celestial para volar directamente con Zhou Weiqing por encima de las fronteras septentrionales y llegar más profundo en el Imperio Gonzhou. Una potencia de la etapa Rey Celestial no se atrevería a hacer tal cosa, e incluso las potencias corrientes de la etapa Emperador Celestial tendrían que considerar la existencia del Señor de la Montaña Celestial de la Nieve y también dudarían en hacerlo. Sin embargo, Long Shilla no le temía en lo absoluto, y solo voló junto con Zhou Weiqing. Y, al mismo tiempo en el que el duro maestro y discípulo se precipitaba hacia el Espíritu Celestial de Fuego, un invitado había llegado a la sede del batallón inigualable. Era el comandante de la 7ª Legión, Shen He. Lo siento, el comandante de batallón Zhou no está con nosotros en la actualidad y en la tienda de mando principal, Shen He se reunió con el comandante temporal del batallón, Hua Feng. Cuando escuchó las noticias de que Zhou Weiqing no estaba con el batallón inigualable actualmente, se sintió muy decepcionado. Con el estatus de Shen He y el rango de comandante de legión, normalmente solo necesitaba mandar a buscar a Zhou Weiqing. Sin embargo, él había venido personalmente a buscarlo, con el fin de ponerse en su lado bueno. Los exploradores habían vuelto a informar detalladamente sobre el gran número de muertes de la Armada Lobo Rápido y de la Armada Unicornio. Con eso, Shen He finalmente se había dado cuenta del poder del batallón inigualable. La guerra estaba por comenzar, y se podría decir que el Imperio Gonzhou había colocado una importancia hasta ahora desconocida en el frente del noroeste, y había reunido una fuerza increíble muchas veces más fuerte que en el pasado. El ejército del noroeste había pedido refuerzos, y ahora contaban con más de 700.000 efectivos. Aún así, el cuartel general del mando tenía una visión muy sombría sobre el resultado de esta lucha. Sin embargo, todavía no querían retirarse a la ciudad Tianlei. Eso tendría que ser una opción de último recurso. De lo contrario, serían universalmente condenados por el público y el imperio. Esta era una pelea que no podían evitar. Bajo tal circunstancia, si la 7ª Legión pudiera tener otros 5.000 arqueros de élite ayudándoles, definitivamente sería una gran ayuda para ellos. Sin embargo, a pesar de que el batallón inigualable estaba técnicamente bajo su mando, no tenía control sobre ellos. Esa era la razón por la que había hecho personalmente el viaje todo el camino hasta aquí. Si el comandante de Legión Shen He tiene algo que discutir con respecto al batallón inigualable, puede discutirlo conmigo, he sido autorizado para tomar cualquier decisión durante su ausencia, dijo Hua Feng elegantemente. Aunque estaba completamente vestido con armadura militar, todavía parecía más un caballero noble que un soldado. Shen He dijo, la guerra principal está a punto de estallar en cualquier momento, y la vanguardia del Imperio Gonzhou ya ha entrado en nuestras fronteras. ¿Estará el batallón inigualable uniéndose a nuestra 7ª Legión para luchar junto a nosotros contra nuestros enemigos? Con una mirada seria en su rostro, Hua Feng respondió, por supuesto, el batallón inigualable también es parte de los guerreros del norte, por lo que haremos nuestra parte contra los ataques enemigos. ¿Cómo podríamos no unirnos a la lucha? Shen He no se relajó por las palabras de Hua Feng. La razón de eso era simple. Lo que él había mencionado era que el batallón inigualable era una parte de los guerreros del norte, y no que fueran parte del comando del ejército del noroeste o incluso de su 7ª Legión. Shen He ya era una vieja y astuta mano en el ejército, y rápidamente se percató de tal juego de palabras. En ese caso, el comandante de batallón Hua Feng necesita algo que nuestra 7ª Legión pueda proporcionar, preguntó Shen He impasiblemente, sin parpadear. Hua Feng sonrió débilmente y dijo, de hecho, tenemos 2 requisitos.
En primer lugar, espero que una vez que la guerra haya terminado, todos los enemigos que hayan sido asesinados por nuestro batallón inigualable, serán cambiados por la recompensa de oro prometida. Sin dudarlo, Shenji dijo. Eso no es problema, y también es una promesa del alto mando, definitivamente no es algo en lo que volveremos en nuestra palabra y en ese punto, él estuvo de acuerdo muy rápidamente, pero en un futuro cercano, aprendería por qué Hua Feng destacaría especialmente ese punto. Hua Feng mantuvo la grácil y elegante sonrisa en su rostro mientras continuaba hablando. En segundo lugar, estoy seguro de que el comandante de Legión Shenji ya sabe que nuestros soldados del batallón inigualable son todos arqueros. En el campo de batalla, los arqueros definitivamente pueden causar mucho daño, pero al mismo tiempo son extremadamente frágiles. Una vez que les demos a nuestros enemigos suficientes daños y bajas, los arqueros y los soldados de caballería enemigos se dirigirán indudablemente hacia nosotros. Como tal, espero que el comandante de Legión Shenji pueda enviar tropas para protegernos especialmente y garantizar nuestra seguridad. De esa manera, podremos seguir avanzando hacia la ofensiva en el campo de batalla. Las dos peticiones que Hua Feng había planteado parecían ser extremadamente razonables, y Shenji lanzó un leve suspiro de alivio antes de sonreír y decir, no hay problema, esas peticiones son razonables y son como deberían ser. Enviaré algunos batallones para proteger especialmente al batallón inigualable. No solo unos pocos batallones, sino un regimiento entero y solo entonces será suficiente. Además, requiero que sea un regimiento de infantería pesada. No solo eso, los soldados de la infantería pesada deben estar equipados con escudos de torre. Hua Feng sonrió débilmente mientras decía calmadamente. Al oír sus palabras, Shenji no pudo evitar arrugar su frente, diciendo, comandante de batallón Hua Feng, me temo que será imposible. Debes saber cuán poderosos son esos soldados de caballería del Imperio Guangzhou. Nuestra séptima legión solo tiene un regimiento de infantería pesada, y son de suma importancia en nuestras tácticas contra la caballería enemiga, la base para nosotros en el campo de batalla. Usándolos con el único propósito de proteger y proveer cobertura para el batallón inigualable, eso es verdaderamente demasiado desperdicio. Si lo hago, no solo no podré responder a mis superiores en el comando principal, no podré responder a mis propios soldados de la séptima legión y al propio regimiento de infantería pesada. En términos de la cubierta y defensa para el batallón inigualable, no creo que tal grado de poder sea necesario, ¿verdad? Hua Feng dijo pasivamente. Comandante de Legión Shenji, con tales palabras y no está mirando hacia abajo a nuestro batallón inigualable. Puedo decir sinceramente, que mientras usted deje a nuestro batallón entrar en el campo de batalla, extraeremos inmediatamente toda la atención del Imperio Guangzhou. Si el comandante de Legión Shenji no está de acuerdo con mis términos, entonces no nos arriesgaremos y entraremos en el campo de batalla. Después de todo, todos y cada uno de nuestros guerreros son élites a las que nuestro comandante de batallón solo ha dedicado una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo a entrenar y preparar. La expresión de Shenji se hizo más fea al oír las palabras de Hua Feng. Un mero comandante temporal de batallón, y ese tipo se atrevió a amenazarlo. En todos sus años de estar en el ejército, esta era la primera vez. Comandante de batallón Hua Feng, por favor recuerde que este es el comando del ejército del noroeste. Respeto al comandante de batallón Zhou, pero esta es la séptima legión y yo soy el comandante de la séptima legión. Hua Feng se echó a reír y dijo, ¿y qué? Comandante de legión, Shenji, ¿qué te parece esto? Antes de que comience la guerra, ¿qué tal si primero tenemos una pequeña apuesta? ¿Apuesta? Shenji se sorprendió ante esa súbita sugerencia. Hua Feng asintió y continuó. Muy simple. Puedes enviar al regimiento de infantería pesada que venga aquí y pelee con nuestro batallón inigualable. No usaremos nuestros arcos y 5.000 de nosotros contra 10.000 de ellos. Lucha de combate cerrado. ¿Ah? Shenji miró a Hua Feng, con la mandíbula abierta en sorpresa. En su corazón, no podía dejar de pensar, ¿este comandante temporal del batallón está loco? ¿Ha corrido agua en su cerebro? Usando a los arqueros para luchar en combate cuerpo a cuerpo con los soldados de la infantería pesada, y con una desventaja numérica. ¿No es eso el equivalente al suicidio? Era como si Hua Feng ni siquiera notara la sorpresa y el shock en el rostro de Shenji, y siguió hablando con calma. Cuando ambos bandos peleen, no se les permitirá usar armas, pero todavía pueden usar su armadura. De esa manera, podemos garantizar la seguridad y prevenir cualquier lesión grave accidental. Shenji miró a Hua Feng. De repente, tuvo la extraña sensación de que estaba siendo conducido por la nariz. Sin embargo, si alguien le preguntara si pensaba que el batallón inigualable podía derrotar a un regimiento de infantería pesada en combate cuerpo a cuerpo, no podía creerlo en absoluto. ¿Cuáles son los términos de la apuesta?
preguntó Shen-Ji solemnemente. Hua Feng sonrió débilmente y dijo, muy simple. Si ganamos, quisiera que el comandante de Legión Shen-Ji hiciera lo hablado anteriormente y que ese regimiento de infantería pesada esté completamente a cargo de la defensa de nuestro batallón y solo defensa por sí solo. Pediría a 2 soldados de la infantería pesada que usen sus escudos de torre para proteger a cada uno de nuestros guerreros del batallón inigualable. Por otro lado, si perdemos, entonces en la guerra de este año contra los ejércitos del Imperio Gonzhou, el comandante de Legión Shen-Ji puede ordenarnos como mejor le parezca, y seguiremos el comando sin ningún ruido. Además de eso, también pagaremos 200.000 monedas de oro como una disculpa al regimiento de infantería pesada por mirar hacia abajo en ellos. ¿Cómo suena esa propuesta? Ya que Hua Feng lo había dicho, Shen-Ji realmente no tenía ninguna razón para rechazarlo. Aunque él no sabía por qué Hua Feng estaba tan seguro, o qué base tenía para esa confianza, si no estaba de acuerdo con esto, y el regimiento de infantería pesada sabía que él lo rechazó, eso causaría muchos problemas. Los arqueros desafiaron a la infantería pesada a un combate cuerpo a cuerpo, y sin embargo la infantería pesada fue demasiado cobarde para aceptar el desafío. Esa sería de hecho la noticia. El ejército era tal vez diferente de los demás. Aquí, el honor y la cara eran iguales, o incluso mayores que la propia vida. Especialmente en términos de espléndidos logros militares y elogios, eso era aún más. Muy bien, estoy de acuerdo. El tiempo es esencial y entonces fijaremos el momento para que sea mañana al mediodía. Entonces es una promesa. La apuesta de Hua Feng y Shen-Ji se esparció rápidamente por toda la 7ª Legión, incluso por todo el ejército del noroeste. Después de todo, tal apuesta y sus términos estaban más allá de cualquier lógica o razón para cualquier otra persona. Usando a los arqueros para luchar en combate cercano con las unidades de infantería pesada, innumerables personas que se enteraron de la apuesta definitivamente pensaban que Hua Feng era verdaderamente retrasado. Hacia el batallón inigualable, entre la 7ª Legión, solo el 16º regimiento tenía alguna experiencia con ellos. En cuanto a los otros regimientos, solo habían oído rumores sobre ellos. Por supuesto, también habían recibido órdenes estrictas de no enfrentarse al batallón inigualable. La guerra contra el imperio de Guangzhou estaba a punto de comenzar, y era una oportunidad rara el poder mirar tal entretenimiento. Como resultado, todo el ejército del noroeste se llenó de emoción. En ese momento, el batallón inigualable abrió 10 estaciones de apuestas, aceptando todas las apuestas. Las probabilidades que crearon fueron: victoria de la infantería pesada 1. 100, victoria del batallón inigualable, 1. Tal acción, sin duda, realmente enojó al regimiento de infantería pesada. Al mismo tiempo, todo el ejército del noroeste estalló en un alboroto. Al atreverse a abrir apuestas con tal pozo, sin duda el batallón inigualable tenía absoluta confianza en sí mismos. Al mismo tiempo, también era una poderosa provocación al regimiento de infantería pesada. Algunos de los más débiles mentalmente, inmediatamente se apresuraron a establecer sus apuestas. En sus mentes, ya que alguien estaba dispuesto a regalarles dinero, ¿cómo podrían no aceptarlo? Aquellos ligeramente más inteligentes, sintieron que esta acción del batallón inigualable era solo para enfadar a sus oponentes y esforzarse por algunas posibles ventajas a través de eso. Ninguno de ellos pensaba que era que el batallón inigualable realmente confiaba en sus propias habilidades. En ese corto periodo de tiempo, hubo quienes pusieron rápidamente sus apuestas, y aquellos que se quedaron mirando. La razón por la que tantos estaban viendo era porque no creían que el batallón inigualable podría pagar realmente tal apuesta. Sin embargo, esa noche, todas esas dudas fueron rápidamente disipadas. Nadie sabía de dónde el batallón inigualable obtuvo una enorme suma de oro, formando una pila de oro en cada una de las 10 estaciones de apuestas, como una pequeña montaña, cada una fuertemente custodiada por muchos soldados. Con eso, toda la 7ª Legión explotó en acción, y el número de personas que colocaron sus apuestas aumentó de manera exponencial. El comando del ejército del noroeste también se enteró rápidamente de eso, pero cuando pensaron en detenerlo, era demasiado tarde. En ese momento, demasiados oficiales y soldados ya habían hecho sus apuestas en la lucha. Si en este punto intentaban detener o confiscar las apuestas, sería, sin duda, un duro golpe para la moral. Además, para el comando, el batallón inigualable estaba respaldado por el Palacio Extensión del Cielo. Esa era la razón por la cual el comando del ejército del noroeste no interfirió fácilmente en sus asuntos. En tal circunstancia, esa apuesta increíblemente grande había sido resuelta. Comandante del batallón, el número de apuestas son demasiadas. Casi no podemos seguir los registros. Wei Feng corrió a la tienda de comando para informar a Hua Feng.
Él se había puesto en un nivel adecuado en términos de estatus ahora que Wei Qin había desaparecido. Aunque era más alto en términos de nivel de cultivo que Wei Fen realmente admiraba sus capacidades y estaba completamente convencido. Todo lo demás a un lado, solo su tiro con arco divino era digno de su admiración, y de hecho había aprendido mucho de él. Escuchando las palabras de Wei Fen sonrió débilmente y dijo, no hay problema. Dile a las estaciones de apuestas que solo necesitan registrar a quienes apostaron por nosotros. En cuanto a los que apuestan por el regimiento de infantería pesada, simplemente nos regalan el dinero. No necesitamos preocuparnos por ellos. ¿Cuánto oro en apuestas hemos aceptado hasta ahora? Al escuchar las palabras de Wei Fen, la expresión de Wei Fen se volvió extraña, pero respondió rápidamente. Ya hemos recibido más de 5 millones de monedas de oro. En verdad, los soldados comunes no apuestan mucho. Después de todo no tienen mucho dinero. Sin embargo, los oficiales han apostado una suma muy importante y un sinnúmero de personas están esperando para hacer una broma con nosotros. Wei Fen sonrió y dijo, dejen que vean y aprendan por sí mismos entonces. En efecto. Dejémoslos esperar para que vean una broma entonces, veremos quién ríe al final. Robar a una legión entera, tal sentimiento, no es una sensación ordinaria de alegría. El pícaro borracho, Luo Kedi, descansaba en una silla detrás, diciendo con una sonrisa perversa en su rostro. Los 7 arqueros divinos de la unidad de arco celestial también estaban actualmente en la tienda, ya que habían estado discutiendo los detalles de la próxima pelea contra el regimiento de infantería pesada con Shen Guanfei y Lin Tianao. Wei Fen dijo con cierta preocupación. Eso podría ser así, pero al hacerlo, estaremos ofendiendo a todo el ejército del noroeste y... Wei Fen sonrió una vez más. La habilidad de Wei Fen no era mala, por desgracia su sentido del panorama todavía no estaba al nivel, y le faltaba la previsión de un oficial de alto rango. Bueno, en primer lugar, Wei Qin, ese pequeño bribón es verdaderamente el agudo. De hecho, esta apuesta había sido arreglada por él antes de irse. Por supuesto, tal vez había estado la sombra de su maestro sinvergüenza detrás de este esquema, pero nadie más sabría la verdad del asunto. Después de todo, Muen estaba allí, con una mirada despreocupada en su rostro, como si nada de esto tuviera alguna relación con él. Sin embargo, su ojo derecho estaba totalmente magullado y quién sabía cuándo había sido golpeado. Vicecomandante Wei Fen, no te preocupes. Tal vez, podríamos estar despertando la ira pública aquí. Sin embargo, con las circunstancias actuales, no será un gran problema. Después de todo, la guerra principal está próxima, y los ejércitos del Imperio Gonzón pronto estarán en la línea de frente. Solo por perder dinero, no serán capaces de hacer nada contra nosotros en cualquier momento próximo. Mientras nos demostremos en el campo de batalla real, tendrán que tragar la pastilla amarga con el tiempo. La luz iluminó a Wei Fen, y rápidamente se apresuró a arreglarlo todo. Justo en ese momento, desde fuera de la tienda, una fuerte voz sonó. Muen, sal aquí ahora. Al oír esa voz, el rostro de Muen cambió al instante, y cayó hacia atrás, casi tropezando con su silla, antes de volver a ponerse de pie y salir de la tienda por un lado. Justo después de que se fuera, Hongyu cargó en la tienda desde afuera. Tan pronto como entró, aulló con enojo. ¿Dónde está Muen? ¿Dónde está ese miserable viejo? Wei Fen no pudo mantener su compostura, y dijo con bastante sorpresa. Líder de la tribu Hongyu, ¿qué pasa? Hongyu dio un humo enojado y dijo. Comandante de batallón Wei Fen, por favor no interfiera en este asunto. Si no golpeo a esa vieja cosa hasta que su propia madre no pueda reconocerlo, ya no me llamarán Hongyu. Jishi dio el signo de dedos en forma de orquídea, diciendo. Vixis, ¿qué pasa? ¿Qué te hizo Muen? Hongyu dijo con enojo. Ese viejo se atrevió a mirarme tomando un baño. Al oír esas palabras, toda la tienda quedó muda momentáneamente. En el instante siguiente, todos apuntaron hacia el lado donde Muen había escapado. Solo entonces Hongyu se volteó y cargó fuera de la tienda con otro humo enojado. Después de que ella hubiese desaparecido de la vista, solo entonces los miembros de la unidad de arco celestial intercambiaron miradas indefensas. Al final, todas sus miradas aterrizaron en Luo Kedi, quien se encogió de hombros y dijo inocentemente, ¿por qué me miran así? Yo no fui, no tengo tales gustos pesados como ese viejo canalla y... Una pausa más tarde, se dio y continuó. Y muy bien, y voy a decir la verdad. Ayer, me pidió que la acompañara, diciendo que la tribu Cuervo de Oro estaba llena de bellezas únicas y debíamos buscarlas. Sin embargo, había bebido demasiado y no tenía ganas de moverme, así que no me uní a él. Si él fuese a mirar, eso está bien, sin embargo, en realidad fue atrapado. Ay, ese viejo sinvergüenza ha regresado. Wei Fen se frotó la frente y dijo.
Espero que no se rompa en pedazos. Ese sabor y realmente no es ordinariamente pesado. Líder de la tribu Hongyu. Su figura es aún más poderosa que la de Crow. Con su nivel de cultivo, si le da una bofetada a Muen y ni siquiera me atrevo a imaginarlo y... Shui Cao le dio un ojo de oveja y dijo, al final, todavía soy mejor, mira lo amable que soy contigo. En este punto, Shang Wanfei no pudo seguir viendo más, y se escabulló de la tienda para comenzar a prepararse para la pelea. Ella estaba empezando a entender por qué el pequeño gordito Zhou era tan malo y con ese montón de maestros. Shang Wanfei apenas había salido, y la gente de mediana edad sin gloria de la unidad de Arco Celestial ya había empezado a apostar entre sí. Gao Shen exclamó sin titubear, apuesto a que Muen tendrá que recuperarse en la cama por lo menos un mes. Apuesto 2 meses. Shui Cao sonrió y dijo. Hua Feng frunció el ceño y los miró a todos, diciendo, si todos quieren apostar, no los pararé. Sin embargo, ¿quién será el banquero? No me miren, no tengo ningún interés en apuestas tan inestables con altas posibilidades de perder. ¿Qué tal yo? Seré el banquero, dijo Luo Kedi, claramente todavía en un estado de sueño borracho. Los otros intercambiaron miradas. Tenerlo en un estado tan borracho, si no aprovechaban tal oportunidad contra él, sería grosero de su parte. Hua Feng preguntó, como el banquero, ¿cuáles son tus condiciones en las apuestas? Luo Kedi eructó, llenando la tienda con el olor del alcohol. Apuesto a que no tomará mucho tiempo, y la líder de la tribu, Hongyu, traerá al viejo sinvergüenza de vuelta como un pequeño pájaro que descansa sobre un hombre. Además, ella lo mirará con ternura, incluso casándose con él. Las bocas de todos se retorcían al mismo tiempo, casi con una convulsión incontrolable. Jishi dijo en una voz aguda, este tipo realmente ha bebido demasiado. Muy bien, apostaremos contigo. Golpear el cañón que ha caído en el agua. Era una tradición constante de la unidad de Arco Celestial, y el resto colocó rápidamente sus apuestas. El único que no apostó fue el inusualmente silencioso Anmo. Hua Feng miró a Anmo y preguntó, Torre de flechas, ¿por qué no hiciste una apuesta? Anmo sacudió la cabeza y dijo, tengo miedo de perder. Gao Shen dijo con sorpresa, ¿perdiendo contra este borracho? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿No has oído los términos de su apuesta? Anmo dijo pasivamente, todo lo que sé es que, entre todos nosotros, el que mejor conoce a ese viejo canalla es él, y los dos son los más cercanos. ¿Cuándo has visto que el viejo sinvergüenza haga algo sin un plan? Algo han tramado. Subconscientemente, todos se voltearon para mirar a Luo Kedi, solo para ver ese tipo barrer todo el oro apostado en su anillo espacial lo más rápido posible. Había cambiado la atmósfera de la carpa, y no a su favor. Luo Kedi, aparentemente borracho, alzó la cabeza y sonrió tímidamente. ¿Qué quieren decir con que haya algo? Yo no sé nada. Hua Feng apretó los dientes y dijo, habla. Si derramas los frijoles, lo trataremos como un pago de información. De lo contrario, ya sabes las consecuencias y... Mirando al grupo de ellos frotando las palmas con ansiedad, Luo Kedi solo pudo dar una mirada lamentable y decir, muy bien, les diré todo. Como todos ustedes ya deben saber, todos estos años, Muen ha estado usando una máscara. El resto de ellos asintió inconscientemente. El hecho de que Muen llevase una máscara era un secreto que solo unos pocos de ellos en la unidad de Arco Celestial sabían, e incluso Zhou Weiqing no lo sabía. Sin embargo, parecía claro que no sabían la razón detrás de eso. Luo Kedi continuó. La razón por la que Muen lleva la máscara es en realidad debido a la líder de la tribu Hongyu. Para poner las cosas más claramente, Crow es en realidad la hija de Muen. Plop, 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 sus globos oculares se cayeron y rompieron contra el suelo y, el segundo día, pasado mediodía, había llegado el momento de la pelea. Las estaciones de apuestas del batallón inigualable habían estado aceptando apuestas hasta el final, y en ese momento habían acumulado casi 10 millones de monedas de oro. En el ejército, eso ya era bastante aterrador. Después de todo, los soldados o incluso los oficiales no eran tan ricos. Si no fuera por el hecho de que todo el ejército del noroeste, incluyendo el personal de apoyo y logística, contaba con más de 1 millón de soldados, sería casi imposible ver una suma tan grande de dinero en una apuesta. Al mismo tiempo, esta apuesta ya se había convertido en una cuestión tan importante que todo el ejército del noroeste estaba prestando mucha atención. El regimiento de infantería pesada de la 7ª Legión había salido a las afueras del campamento bastante temprano. No traían sus armas, pero estaban completamente equipados con sus pesadas armaduras. Incluso desde la distancia, su fuerte espíritu de lucha e intención de matar se podía sentir. Después de todo, ¿qué tropa del ejército podía tomar tal insulto y provocación sin sentir cólera?
Claramente, el regimiento de infantería pesada no era tal. El sueldo de los soldados de la infantería pesada era uno de los más altos entre todo el ejército. Esta vez, todo el regimiento de infantería pesada, desde soldado al oficial más alto, apostaron todo lo que tenían, hasta su ropa interior, en esta pelea. En este punto, su espíritu de lucha estaba ardiendo a una altura increíble. Quizás incluso cuando luchaban contra el Imperio Gonzou, ni siquiera tenían tal poderoso espíritu de lucha. Todos estaban allí listos, con sus ojos inyectados de sangre, como si ya pudieran ver a los soldados del batallón inigualable cayendo a sus pies. En marcado contraste con ellos, solo cuando llegó el momento de la pelea, el batallón inigualable salió lentamente de su campamento. Capítulo 164 Malicioso y astuto. En ese momento, no solo los oficiales de la Séptima Legión habían llegado. Incluso todos los escalones superiores del ejército del noroeste estaban reunidos, observando desde lejos. En cuanto al comandante de la Séptima Legión, Shen He, estaba jugando el papel de juez de esa pelea. El batallón inigualable había enviado exactamente 5.000 guerreros. De ellos, 3.000 estaban completamente vestidos en una armadura de plata, mientras que 2.000 estaban en ropa de tela ordinaria. Lo más extraño era que entre los 2.000, casi la mitad eran realmente mujeres, aunque su estatura era extremadamente grande y bien construida. Si Song Wei-King todavía estuviese en el batallón inigualable y viese a Hua Fen organizarse para pelear así, él definitivamente diría, ¿cómo pudiste ser tan desvergonzado y...? O bien, podría ser descarado pero me encanta. Después de todo, habían aceptado una apuesta de 10 millones de monedas de oro, y casi nadie había apostado por el batallón inigualable. Las palabras originales de Hua Fen fueron, bueno, algunos de nosotros tenemos que luchar. Como tal, además de los 3.000 más fuertes de los soldados del batallón inigualable, la tribu Cuervo de Oro y la tribu Berserker enviaron cada una 1.000 guerreros. Originalmente, Malone y Hong Yu habían querido llevar esta pelea entera con sus propios hombres. Mirando las montañas y montañas de monedas de oro, sumando más de 10 millones, sus ojos se habían enrojecido. Si hubieran podido tomar toda esta pelea, podrían por lo menos ganar la mayor parte de ella. Aunque solo tenían alrededor de 2.000 soldados verdaderos por tribu, aunque tuvieran que reunir a los más jóvenes o mayores, los soldados ordinarios no podían compararse con ellos y estaban seguros de reunir a 5.000 hombres. Sin embargo, al final, su sugerencia había sido rechazada, terminando con la escena entre ellos en este momento. Si ganaban la pelea de hoy, la tribu Cuervo de Oro y la tribu Berserker ganarían cada uno 1.000.000 de monedas de oro. Después de todo, esta apuesta había sido arreglada por Hua Fen y el batallón inigualable. Darles ese beneficio ya se consideraba como a Hua Fen dándoles un montón de cara. Los otros 8 millones serían fondos públicos del batallón. La razón era sencilla. Muchos de los que habían tomado equipos o pergaminos de equipos consolidados todavía no habían comenzado a pagar y debían al batallón. Incluso sus diversos pagos o premios estaban lejos de ser suficientes. Naturalmente estos fondos fueron utilizados para propósitos del batallón, y los soldados del batallón inigualable tendrían parte de su deuda eliminada. Respecto a todas estas historias detrás de escena, naturalmente los forasteros no sabían nada al respecto. Mirando a esos 5.000 soldados del batallón inigualable salir del campamento, aunque parecían muy buenos, en comparación con los 10.000 soldados de la infantería pesada vestidos con armaduras completas, que parecían fortalezas móviles y los soldados del batallón inigualable parecían que serían fácilmente aplastados. Esta era una batalla de grupo. No importaba si un soldado en particular era más fuerte, en una batalla a gran escala no jugaría un papel importante y a menos que fuera una potencia de la etapa rey celestial o superior. Shen He había comprobado previamente que, en el bando del batallón inigualable, tanto Song Wei-King como su poderoso maestro se habían ido juntos y no estaban con ellos. En cuanto a las otras potencias del batallón inigualable, aunque las conocía, las ignoró. Después de todo, la Séptima Legión tenía 2 tropas de élite. La primera era la mitad de su regimiento de tropas de caballería pesada, 5.000 de ellos eran sus mejores guerreros de élite y otros 5.000 soldados ordinarios de caballería pesada formando todo su regimiento de caballería pesada. El siguiente sería este regimiento de infantería pesada frente a sus ojos. Los 10.000 eran guerreros experimentados en el campo de batalla, y su tarea más importante era bloquear la carga de los soldados de caballería enemigos, para mantener las líneas para toda la legión. Era la base de la legión, con sus escudos de torre, energía y fuerza física pura junto con entrenamiento duro y solo en términos de fuerza personal, estaban quizás incluso sobre los soldados de la caballería pesada. El comandante del regimiento de infantería pesada, Oni, era también el vicecomandante de la Séptima Legión, solo medio rango por debajo de Shen He.
En la séptima legión, definitivamente tenía un estatus alto, y era un maestro de 7 joyas celestiales. Shang Wanfeier, acompañada por Malone, Honju y Lin Tianao, se paró justo al frente de la tropa del batallón inigualable. Con una mirada fría barrió a través de los soldados del batallón inigualable, y dijo de manera pasiva: en cuanto a qué es exactamente lo que todos ustedes necesitan hacer, estoy segura de que no necesito explicarles nada más y deberían saberlo. Si realmente perdemos, no será cuestión de perder el premio, yo también les daré un entrenamiento especial. Y todos ustedes aprenderán cuál es el verdadero significado del infierno. ¿Entienden? Originalmente, habían oído que la mayoría de la apuesta se utilizaría para eliminar sus deudas. Su moral no era muy alta, pero al oír las palabras de Shang Wanfeier, los 3000 soldados del batallón inigualable parecieron animarse al instante y estaban tan listos para la acción como podrían estarlo. Esta no era la primera vez que había utilizado tal táctica, pero resultó tan eficaz como siempre. Después de todo, esas no eran amenazas vacías, y ella definitivamente haría lo que había prometido. Aquellos soldados del batallón inigualable que habían pasado y experimentado el entrenamiento especial de Shang Wanfeier, habían transmitido la palabra sobre el aterrador entrenamiento infernal. En todo el batallón inigualable, la hermosa Shang Wanfeier tenía el apodo de diosa maligna. Y ese no era un apodo dado a la ligera. A lo lejos, Shang Wanxuer miró a Feier desde un rincón escondido. Mirando a su impresionante y valiente hermana, de repente sintió una sensación de envidia. Aunque ella era la heredera del Palacio Extensión del Cielo, nunca había sentido tal sentido de logro como el de Shang Wanfeier ahora. En este punto, de repente sintió una extraña sensación de anticipación, esperando el momento en que Feier regresara al Palacio Extensión del Cielo y ella tomara su lugar. ¿Podría hacerlo mejor que su hermana pequeña? En este punto, Shen He cabalgó encima de un alto y gran caballo de batalla justo a la mitad de las dos formaciones del ejército. En voz alta, proclamó: como se acordó, la lucha entre el batallón inigualable y el regimiento de infantería pesada de la séptima legión comenzará pronto. En primer lugar, permítanme anunciar el modo de la lucha y las reglas. Ambas partes lucharán en combate cuerpo a cuerpo, y no se permitirán armas. Además, el herir críticamente o matar a un oponente está estrictamente prohibido. La batalla durará 2 horas, y el lado que tenga más soldados en pie será el vencedor. Las reglas serán muy sencillas y directas. Sin lugar a dudas, a nivel superficial, el regimiento de infantería pesada tuvo una enorme ventaja. Solo en términos de números, duplicaban a los 5000 del batallón inigualable. Dado que la victoria dependía del número final de soldados en pie, ya tenían una simple ventaja de 5000. Sin embargo, los términos de esta batalla no habían sido sacados por Shen He, sino por Hua Feng. Sin duda, había colocado directamente al batallón inigualable en una posición peligrosa. De lo contrario, no habría habido tanta gente atraída a apostar contra ellos. Si fueran solo 5000 frente a 5000, con la fuerza de los soldados del batallón inigualable, realmente necesitarían que las tribus Berserker y Cuervo de Oro lucharan también. Nadie más creería que el batallón inigualable podría ganar. La razón era simple. Además de las 2 nuevas tribus que acababan de incorporarse al batallón inigualable, los demás soldados eran originarios de los ejércitos del norte del Imperio Songtian y un grupo de simples soldados rufianes. La mayor parte o la totalidad de ellos había cometido algún error o había ofendido a algunos de los más altos mandos para que fueran enviados a los diversos batallones criminales. Sin embargo, este batallón inigualable de Zhou Weiqing se había establecido hace solo un año, y se podría decir que realmente nadie los entendía en lo absoluto. La persona que más sabía era Shen He, y todo lo que él sabía era que su tiro con arco había sido entrenado a un estado impresionante. Sin embargo, eso no significaba que su combate cercano sería igual de bueno. Además, en términos de combate cuerpo a cuerpo, el regimiento de infantería pesada era considerado uno de los mejores en toda la legión, incluso en los ejércitos del noroeste. Ahora que estaban en una ventaja de 2 contra 1, ¿cómo podría el batallón inigualable posiblemente derrotarlos? Cualquier oficial del ejército digno de su estado sabía cómo entrenar a sus tropas, solo que los métodos diferían por persona. Entrenando a una tropa de soldados por menos de un año y aunque fuese el mejor entrenador, eso no debería dar un salto tan grande en calidad y verdad. Las percepciones preconcebidas causaron que los oficiales del ejército del noroeste miraran con desprecio al batallón inigualable, mientras esperaban para recoger sus ganancias y para ver cómo el batallón inigualable se encargaría de ese pago masivo. Por desgracia, no sabían cuánto oro había invertido Zhou Weiqing en el batallón inigualable. Haciendo caso omiso de todo lo demás, solo en términos de equipos consolidados, los recursos gastados ascendían a varias docenas de millones de monedas de oro.
Eso ni siquiera estaba contando todo su equipo excelente y aún más, las preciosas medicinas que hicieron que todos los soldados del batallón inigualable se convirtiesen en maestros de joyas. Incluso las recompensas de oro para los diversos soldados del batallón ya eran una suma considerable. Podría decirse que el batallón inigualable era la tropa más costosa del ejército en toda la historia del continente sin límites. A veces, una gran suma de dinero podría ser el catalizador de una mejora masiva en la calidad. Y, tan pronto como Shen He terminó de anunciar las reglas, ambas partes comenzaron a entrar en formación. Sus formaciones eran extremadamente simples también. Después de todo, era una pelea de combate cuerpo a cuerpo, y ambos lados se extendieron en una sola línea a través de las llanuras. Las pulcras líneas del regimiento de infantería pesada les hacían parecer una única larga pared de metal de una fortaleza, y con su fuerte y palpable intento de matar, estaban claramente listos para luchar. Shang Wanfei se quedó allí, calmada, diciendo solemnemente: «Dejen al comandante del regimiento enemigo a mí. Todos los demás, elijan a sus propios objetivos y luchen sus propias batallas, no hay tácticas para esta pelea. Abran esas latas de metal. Que la lucha empiece». Shen He gritó en voz alta en la distancia, habiendo dejado el centro del campo de batalla. Con su nivel de cultivo de 8 joyas, su voz fue capaz de resonar en todo el campo de batalla y más allá. El regimiento de infantería pesada realmente vivía para su nombre como élites superiores. Tan pronto como Shen He dio la orden de comenzar, los 10.000 de ellos comenzaron a moverse en pasos firmes y limpios, marchando al unísono mientras mantenían la formación. Mientras se movían lentamente hacia el batallón inigualable, el golpeteo de su armadura sonaba como una cacofonía. No huyeron. Después de todo, su armadura completa era extremadamente pesada, pero su avance lento trajo una presión poderosa que quizás era aún más fuerte que una simple carga corriendo, como si una montaña estuviera pisando a sus oponentes. Sin lugar a dudas, su ímpetu, aura y espíritu de lucha aumentaban constantemente a medida que avanzaban. En cuanto al lado del batallón inigualable, con un solo comando de Shang Wanfei, los 5.000 también comenzaron a cargar hacia el regimiento de infantería pesada. No había formación, ni orden, ni siquiera un estilo. 5.000 soldados, 5.000 individuos, corriendo y cargando con todas sus fuerzas. En ese instante, la formación, una vez ordenada, se dispersó. Mirando tal vista, los oficiales casi se echaron a reír. En el campo de batalla, ¿qué era lo más importante? Las formaciones, las órdenes, la disciplina, y solo mediante la ejecución adecuada de cada orden sin falta podrían derrotar a sus enemigos con facilidad. En la actualidad, el regimiento de infantería pesada estaba realmente en perfecta formación, reunidos densamente, y no sería el disperso y desordenado batallón inigualable ser tan equivalente a cometer suicidio. Sin embargo, muy pronto, tan pronto como ambas partes se enfrentaron, las sonrisas y risas de esos oficiales se congelaron en sus rostros. Shang Wanfei cargó adelante de todos, su velocidad era definitivamente la más rápida, y su blanco era claro, el extraordinario comandante del regimiento. No hace mucho tiempo, ella finalmente había atravesado la etapa de cultivo de 7 joyas, y estaba en el mismo nivel de cultivo que su oponente. Sin embargo, no se puede olvidar que ella era del Palacio Extensión del Cielo, y tenía joyas físicas duales mutadas. De hecho, la mayor fortaleza de Shang Wanfei no eran sus capacidades de combate cercano. Bang. El primer contacto entre ambos lados ocurrió entre Shang Wanfei y el comandante del regimiento de infantería pesada, Oni. Oni había estado teniendo picazón por esta pelea durante todo el día. A sus ojos, un mero batallón se había atrevido a provocarlos, a desafiarlos, y eso era su propia estupidez al intentar cometer suicidio. Al ver a un oponente cargar contra él, no vaciló en dar un gran paso adelante. Esta lucha era, después de todo, solo con las capacidades de combate cercano. Anteriormente, Shen He ya había instruido a ambos lados que no importaba si eran maestros de joyas celestiales, físicas o elementales, a nadie se le permitía usar ningún equipo consolidado o habilidades almacenadas, y sería solo una pelea pugilística para prevenir lesiones imprevistas o incluso muertes. Después de todo, al final ambos bandos eran aliados. De repente, Oni vio que el oponente que cargaba hacia él era una hermosa jovencita, y se enfadó hasta que su cara se puso roja. Sin embargo, cuando Shang Wanfei se acercó a él, se dio cuenta de que había algo y podía ver claramente sus joyas físicas por debajo de su armadura, y el número no era definitivamente lo que esperaba. Sin embargo, a estas alturas ya era demasiado tarde para pensar demasiado. Como comandante del regimiento y de la fuerza más poderosa de todo el regimiento de infantería pesada, solo podía hacer lo mejor para dar a sus oponentes un duro golpe en la nariz y enseñarles una lección.
En el campo de batalla, no había tal cosa como la misericordia. A pesar de que su oponente era una mujer joven, no pensaba detenerse. Shang Wanfei fue demasiado rápida. En ese corto periodo de tiempo cuando la psique de Oni se estaba reajustando a sí misma, ya había llegado de él. Su puño derecho se abrió en un agarre de palma hacia la garganta de Oni. Oni soltó una carcajada, con la mano izquierda levantándose a la velocidad del rayo en un intento de agarrar la mano entrante de Shang Wanfei. Al mismo tiempo, su puño derecho golpeó hacia afuera, con su poderosa energía celestial rodeando su puño y golpeando hacia adelante. Su joya física era de la fuerza, y con este golpe, había utilizado casi el 80% de su energía celestial, con el objetivo de derrotar a su oponente de un solo golpe para aumentar la moral de sus tropas. Un brillo de desdén destelló en los ojos de Shang Wanfei, y su cuerpo solo se movió ligeramente hacia un lado. En ese momento, todo lo que Oni pudo ver fue que su oponente parecía retorcerse en un extraño movimiento, y su poderoso puño lleno de energía celestial se sentía como si tuviera toda la fuerza en el mundo, pero ninguna parte para usarlo. En un instante, hubo un desenfoque ante sus ojos y la mano de Shang Wanfei hacia su garganta se había torcido en un ángulo increíble para agarrar en cambio, la muñeca de su puño. Al instante siguiente, Oni sintió a Fei acercarse a él. La experiencia de combate de Oni también era extremadamente abundante, y al instante reaccionó haciendo circular toda su energía celestial, estallando de su cuerpo. Con su nivel de cultivo en la etapa de energía celestial Xu, planeó usar su energía celestial y su gruesa armadura para tomar sus ataques de frente. Al mismo tiempo, sus brazos ejercieron toda su fuerza al intentar unirse, tratando de agarrar a Shang Wanfei en un abrazo de oso. En esto, no tenía ningún pensamiento sucio, y era más una reacción subconsciente para someter a su enemigo. Sin embargo, al hacerlo, había ofendido profundamente a la pequeña chica demoníaca delante de él. En el corazón de Shang Wanfei, además de su pequeño gordito, ¿qué otro hombre tenía la calificación para abrazarla? Un tirón y un golpe. Oni sintió un dolor agudo en la muñeca y se sorprendió al descubrir que los dedos de Shang Wanfei eran como ganchos de metal, atravesando con facilidad la gruesa armadura alrededor de sus muñecas, con su propia energía celestial moviéndose en un movimiento de rosca que rompió con fuerza su aura protectora de energía celestial. Luego, la vio saltar y su propio brazo quedó entumecido. Todo lo que pudo hacer fue ver la última acción de Shang Wanfei mientras su rodilla se estrellaba salvajemente contra el centro de su armadura en el pecho. Con un fuerte ruido, el cuerpo de Oni voló como una bala de cañón. A pesar de toda su armadura pesada, él había sido mandado directamente a volar a más de 20 metros a la distancia por el golpe enojado de Shang Wanfei. Eso también fue después de que ella hubiese retenido algo de poder en el último ataque, de lo contrario el golpe podría haber destrozado varias de sus costillas. Los dos habían intercambiado golpes con demasiada rapidez, y a lo lejos parecía que una sola persona había salido del batallón inigualable, enfrentándose a la potencia más poderosa del regimiento de infantería pesada, Oni. Sin embargo, en el tiempo que tardaron en respirar, él había sido enviado volando. Esa también era la razón por la cual todos los oficiales que miraban tenían sus mandíbulas abiertas. Ni en sus sueños más salvajes, alguno de ellos hubiese imaginado que la situación alcanzaría ese nivel tan rápido. Después de todo, Oni era un poderoso maestro de 7 joyas celestiales. Antes de que pudieran reaccionar, el resto de las dos partes se estrellaron. ¿Quiénes eran todos esos compañeros del batallón inigualable? La mayoría de ellos eran belicosos y querían pelear. Originalmente, en el ejército, ninguno de ellos tenía buen carácter, y esa era una de las razones por las que habían sido enviados a los diversos batallones criminales. Ahora que estaban en el batallón inigualable, las varias victorias consecutivas les habían dado la confianza de ganar. Los 3.000 que habían sido seleccionados eran definitivamente los más élites de todo el batallón, entre ellos estaban los 1.500 soldados originales del batallón inigualable que habían seguido a Zhou Weiqing. Estos días, esos viejos soldados habían trabajado muy duro después de haber sido relegados por los recién llegados. El cultivo de los maestros de joyas físicas no era tan duro como el de los maestros de joyas celestiales, y todos ellos tuvieron más o menos alguna mejora en su energía celestial. Entre ellos, todavía había varios líderes de compañía principales, líderes de compañía u otros oficiales, que definitivamente no eran fáciles de tratar. Cuando ambos lados se estrellaron el uno contra el otro, el resultado fue increíblemente diferente de las expectativas de los espectadores. Justo enfrente de ellos, los soldados de la infantería pesada estaban siendo enviados volando como latas que se pateaban alrededor. En un abrir y cerrar de ojos, casi unos pocos cientos de soldados habían sufrido el mismo destino que Oni. En cuanto al lado del batallón inigualable, ni siquiera habían sufrido una sola pérdida.
En un choque masivo de combate cuerpo a cuerpo, a veces la fuerza era más importante que la habilidad. Como tal, las actuaciones más destacadas fueron sin duda la de los 2000 guerreros de la tribu Cuervo de Oro y Berserker que acababan de unirse al batallón inigualable. Sin mencionar primero a la tribu Berserker, solo las damas de la tribu Cuervo de Oro eran como las diosas de la guerra descendiendo desde los cielos. Su peso medio era de más o menos 600 jin, y aunque no tenían ninguna armadura, ya pesaban más que los soldados de la infantería pesada con toda su armadura. Anteriormente, cuando habían luchado contra la carga de los soldados de la Armada Lobuna y de la Armada Unicornio, incluso sin equipo y armas adecuadas, habían logrado mantener a raya a sus dos poderosos enemigos durante tanto tiempo, hasta que Zhou Weiqing llegara con refuerzos. Solo por eso, uno podía imaginar lo poderosas que eran en combate cuerpo a cuerpo. Los estilos de la lucha de las guerreras de la tribu Cuervo Oro eran simples, apenas una acción, no importaba lo que sus enemigos hicieran, cargar, empuje con el hombro y patada. Las acciones podrían ser simples y sencillas, pero definitivamente eran efectivas. La mayoría de los soldados de infantería pesada que habían sido enviados volando lo hicieron por ellas. Por supuesto, los guerreros de la tribu Berserker no eran más débiles que las guerreras de la tribu Cuervo de Oro. Su peso podría no ser comparable al de ellas, pero su capacidad de lucha no era menos débil, tal vez incluso más poderosos. Después de todo, la tribu Berserker era famosa por su ferocidad y amor por la batalla, y como su nombre lo sugería, su frenesí en la batalla. Cuando estaban en combate, podrían usar un poder de sangre de ellos, Berserking. Un guerrero que había entrado en modo Berserk tendría su piel incluso más dura que el metal, y su fuerza también aumentaría drásticamente, convirtiéndose en no menos que un guerrero de la tribu Cuervo de Oro. En ese estado, también eran inmunes al dolor. Al menos en términos de combate cuerpo a cuerpo, eran definitivamente muy superiores a las guerreras de la tribu Cuervo de Oro. Cada uno de esos guerreros de la tribu Berserker era de al menos 2 metros de altura. Al enfrentarse directamente con los soldados de infantería pesada, en realidad solo se atrevieron a agarrarlos y levantarlos directamente, lanzándolos salvajemente a lo lejos. En cuanto a los ataques de los soldados de la infantería pesada, ni siquiera se molestaron en defenderse, permitiendo que los golpearan, aunque ni siquiera dejaron una huella. En comparación con esos poderosos guerreros de las tribus que eran muy adecuados para el combate cuerpo a cuerpo, aunque los soldados del batallón inigualable eran todos maestros de joyas y estaban equipados con su armadura de titanio, su eficacia en combate cuerpo a cuerpo no era rival. Eso era solo una gran diferencia en las habilidades físicas, pero eso no significaba que sus resultados fueran débiles en absoluto. Después de haber entrenado con Shen Wanfei en combate cuerpo a cuerpo durante tanto tiempo, todas sus capacidades de combate cercano habían pasado por un salto cualitativo. Además, todos ellos eran maestros de joyas, y con su energía celestial, aunque sus oponentes fueran cuidadosamente seleccionados, bien entrenados y poderosos, vestidos con armadura completa, todavía tenían la ventaja. Las potencias del batallón inigualable eran demasiadas, e incluso cuando los líderes de batallón, líderes de compañía o varios oficiales oponentes salieron, los oficiales del batallón inigualable inmediatamente se apresuraban a encontrarse con ellos. Como tal, la lucha todavía era totalmente unilateral. Las convulsiones son un término que es descriptivo de una enfermedad, pero usar ese término en todos los oficiales del ejército del noroeste que miraban, sería extremadamente exacto. Todos sus músculos del rostro estaban sufriendo espasmos y ninguno de ellos había esperado que ese sería el resultado de la pelea. El choque había comenzado hace solo unos minutos, y los soldados de la infantería pesada estaban cayendo como el trigo que se estaba cosechando. De hecho, los soldados de la infantería pesada tenían mucho poder en el campo de batalla, pero al mismo tiempo con una armadura tan pesada, una vez que cayeran, sería bastante difícil para ellos levantarse, especialmente después de tomar golpes tan pesados. Sin embargo, en el reverso, para el bando del batallón inigualable, había por lo menos 20 a 30 potencias que corrían salvajes alrededor del regimiento de infantería pesada sin control, causando estragos en todos lados. Cada vez que cualquiera de ellos tomaba medidas, un soldado de infantería pesada caía. No obstante, además de un pequeño número de soldados del batallón inigualable que se habían encontrado con los oficiales opositores y habían sido golpeados, pudieron levantarse fácilmente, esperando que Shen Wanfei no los hubiera notado. Aunque su armadura de titanio era extremadamente ligera, en términos de defensa no era inferior a la armadura completa de su oponente. Después de todo, era aleación de titanio. En cuestión de momentos, Shen Wanfei ni siquiera se molestó en continuar, ya que el resultado de la pelea estaba demasiado claro. Una victoria aplastante. Combatiendo en combate cuerpo a cuerpo,
¿Contra puros maestros de joyas o contra guerreros con habilidades y atributos superiores de línea de sangre? Incluso si fuera un regimiento del ejército del Imperio Gonzón tomando el lugar del regimiento de infantería pesada, el batallón inigualable no tendría miedo de ellos. Shen-Ji miraba con la mandíbula abierta la escena frente a él. No sabía cuándo, pero Hua Fen se había acercado a él casualmente, diciendo en un tono bajo: «Comandante de Legión Shen-Ji, ¿no crees que deberías terminar la pelea por adelantado? Si continuamos golpeando al regimiento de infantería pesada, me temo que su confianza podría ser destruida. Además, después de todo, vamos a estar cooperando en el campo de batalla, y todos somos aliados, no será demasiado bueno tener nuestra relación demasiado tensa». Al escuchar a Hua Fen hablar, solo entonces Shen-Ji llegó a sus sentidos. Sin embargo, cuando oyó esas palabras, parecían tan cortantes, tan burlonas. Realmente tenía ganas de empujar a ese tipo al suelo y golpearlo. Esto era realmente conseguir la ventaja y todavía frotar la sal en las heridas de otros. Miedo de destruir la confianza del regimiento de infantería pesada. Aquellos soldados del batallón inigualable eran como cazadores, incluso algunos de los soldados caídos de la infantería pesada continuaban siendo golpeados. Era así como mostraban su temor al destruir la confianza de los demás. ¿Dónde había algún signo de piedad o clemencia? Deténganse. Todo el mundo deténganse. Shen-Ji utilizó toda su energía celestial en su voz, y reverberó hasta el fondo en la distancia. Bueno, los soldados de la infantería pesada se detuvieron. Después de todo, ellos estaban siendo verdaderamente golpeados. Sin embargo, en el lado del batallón inigualable, no había señales de que ninguno de esos rufianes quisiera detenerse. Al menos los soldados de la tribu Berserker y Cuervo de Oro eran más honestos. Tan pronto como oyeron el mando de Shen-Ji, inmediatamente se detuvieron. Dejando de lado a todos sus oponentes, incluso aquellos espectadores que miraban el combate del batallón inigualable se sentían un poco aterrorizados de ellos. Este era un estilo de lucha que claramente apuntaba a sus vidas y puntos vitales. La mayoría de sus golpes estaban bajo el cinturón, golpeando las áreas vitales, haciendo que muchos de los soldados de la infantería pesada se enroscaran en el suelo, agarrando sus preciosas áreas, sin siquiera atreverse a levantarse. Era realmente una visión triste. Después de este evento, muchos de los soldados de infantería pesada quedaron con una sombra en su psique. A pesar de que su área vital estaba protegida por una espesa armadura, cuando examinaron sus propias armaduras, descubrieron que el daño era mayormente en esa área. Si los soldados del batallón inigualable hubieran usado más fuerza, habrían perdido la capacidad de ser un hombre. Comandante de batallón, Hua Fen, ayude a detener a sus hombres del batallón inigualable, dijo Shen-Ji exasperado. Hua Fen parpadeó inocentemente y dijo: «Oh, comandante de Legión Shen-Ji, su orden fue demasiado rápida. Estos hombres míos, sus reacciones son demasiado lentas, incapaces de mantenerse al día. Todo el mundo y deténganse». Hua Fen no era tan fuerte como Shen-Ji, y tuvo que gritar varias veces. Al final, Shang Wanfei también tuvo que gritar algunas veces en medio del campo de batalla antes de que los rufianes del batallón inigualable se detuvieran, pero parecían reacios. Normalmente, en su entrenamiento contra sus compañeros, aunque las peleas estaban muy animadas, tenían que protegerse contra la futura venganza. Solo cuando luchaban contra los forasteros podían desatar toda su fuerza viciosa sin detenerse. Ambas partes finalmente se detuvieron. Sin embargo, las mayores lesiones eran tal vez un número desconocido de mandíbulas dislocadas y todos esos oficiales del ejército del noroeste, cada uno de ellos con rostros más y más negros. A su dinero. ¿Cuánto dinero habían perdido? Muchos de ellos habían apostado varios meses de su paga. Los peores eran naturalmente los soldados de la infantería pesada. No solo habían sido golpeados tan fuertemente, algunas de sus armaduras incluso fueron deformadas y también habían perdido una gran cantidad de dinero. Por un largo periodo de tiempo, cuando se mencionaba la frase batallón inigualable, se oían gruñidos de tristeza. Ah, esos bastardos del batallón inigualable no son realmente humanos. Comandante de Legión Shen-Ji, sobre nuestra apuesta previa, Hua Fen sutilmente preguntó en recordatorio. A estas alturas, Shen-Ji se había calmado. Aunque técnicamente había perdido, y también era una pérdida de cara a sí mismo, una vez que se calmó, se encontró con que su estado de ánimo era realmente muy bueno. Tal vez este fue su mejor regimiento de élite, el as de su séptima legión, el que había perdido, pero no se puede olvidar que técnicamente el batallón inigualable pertenecía a la séptima legión. Aún más importante, esta vez, estarían ayudando a la séptima legión en el campo de batalla. Con ellos y el regimiento de infantería pesada, sería una cooperación de ganar-ganar contra las potencias y eso no era algo malo para Shen-Ji. He perdido.
Seguiremos adelante con los términos de nuestra apuesta según lo prometido. Sin embargo, todavía tendré que hablar mucho y arreglar las cosas con el regimiento de infantería pesada primero. Hua Fen sonrió con gracia y dijo, tendré que molestar al comandante de Legión Shen-Ji entonces. No se preocupe, comandante de Legión, en el campo de batalla, nuestro batallón inigualable no le decepcionará. Shen-Ji miró a Hua Fen de manera significativa por un momento antes de decir finalmente, realmente lo espero. Después de decir eso, se dio la vuelta para marcharse, sin siquiera mirar hacia atrás. Tener tratos con estos rufianes no era una tarea agradable. Este comandante temporal era aún más problemático que Zhou Weiqing. Por lo menos, en la superficie, la mayoría de las veces él era muy amable, era fácil llevarse bien, pero este compañero Hua Fen era malicioso y astuto. Si seguía aquí, tal vez ese Hua Fen llegaría con otro plan engañoso para estafarlo. Después de esa pelea, la reputación del batallón inigualable en todo el ejército del noroeste se elevó drásticamente. Aunque, al mismo tiempo, habían atraído la enemistad de casi todos los otros ejércitos. Por supuesto, nadie se atrevió a desafiarlos. Después de que Shen-Ji le habló, el herido Oni finalmente aceptó llevar a su regimiento de infantería pesada a ayudar y cubrir al batallón inigualable. Por desgracia, Shen-Ji no sabía que en un futuro próximo, esa asistencia llevaría a su mejor y más elitista regimiento a ser comprado por el batallón inigualable. Shen-Ji había estado en lo cierto acerca de Hua Fen sobre ser malicioso y astuto, pero había subestimado gravemente el grado y especialmente con un consejero villano como Muen a su lado, que era aún más el caso. Al final, Muen y Hongyu finalmente se habían encontrado. Aunque Muen había terminado con 2 ojos de panda, al final ella no lo había golpeado muy brutalmente. Resultó que cuando eran mucho más jóvenes, Muen y Hongyu se habían encontrado. Bajo un conjunto particular de coincidencias y circunstancias únicas, Muen había sido accidentalmente afligido con un veneno afrodisíaco, y Hongyu se había sacrificado para salvar su vida. Empezando así el comienzo de ese romance extraño. Muen no había sido capaz de aceptarlo al principio. En las historias, aquellos que se enfrentaban a tales circunstancias serían salvados por las mejores bellezas, sin embargo, porque su reunión había sido con una mujer que era más alta y más pesada que él mismo. Después de unos días de ser un novio, se había escapado. ¿Quién sabía que por entonces Hongyu ya estaba embarazada de Crow? Según Hongyu, la razón por la cual la estatura de Crow era más baja que la de ella era porque Muen era demasiado pequeño. Cuando conoció a Crow, Muen se sintió un poco incómodo, haciéndose mucho más honesto por un tiempo. Aunque no sabía que ella era su hija, había evocado sus recuerdos de Hongyu, sintiendo verdadera culpabilidad y vergüenza hacia ella. Esta vez, con toda la tribu Cuervo de Oro para unirse al batallón inigualable, y reuniéndose con Hongyu una vez más, todos sus sentimientos mezclados brotaron dentro del corazón de Muen. Sin embargo, no se atrevió a decirle a nadie, sin saber qué hacer. Por lo menos, todavía decidió escabullirse y echar un vistazo a ella. ¿Quién sabía que coincidentemente Hongyu se estaba bañando en ese momento, y que incluso había sido capturado? A pesar de que no se habían visto durante años, Hongyu todavía reconoció fácilmente al primer y único hombre en su vida, incluso si él estaba usando una máscara. Al final, después de correr por un tiempo, Muen fue capturado. Recibir una lección era inevitable, pero como Muen logró sobrevivir al final, nadie en el batallón inigualable, ni siquiera los miembros de la unidad de Arco Celestial, lo sabían. En cualquier caso, él nunca revelaría tal cosa incluso si fuese golpeado hasta la muerte. En la actualidad, Hongyu lo seguía todos los días, como si temiera que ese marido que finalmente había logrado encontrar después de tanto tiempo iría de nuevo. En verdad, Muen ya había aceptado el hecho. Después de todo, su corazón se había llenado de culpa, vergüenza y pesar durante todos estos años. Volviendo a reunirse después de todos estos años, ya no era el joven que había sido entonces, y estaba mucho más viejo y maduro ahora. Ahora tenía una esposa y una hija. Podrían ser más grandes y más valientes de lo esperado, pero al menos tenía una verdadera familia. Viejo sinvergüenza, ese truco tuyo es realmente desvergonzado y malo. Hua Fen miró a su lado, exasperado. Muen estaba allí, sin su máscara, revelando una cara limpia y clara, definitivamente no era fea en lo absoluto. Muen dio un y dijo, ¿sinvergüenza? ¿Truco? Todo esto es para ese precioso discípulo mío. Nuestros antecedentes y fuerzas son muy pocos y ya que todo un regimiento de infantería pesada está golpeando a nuestras puertas, ¿por qué no deberíamos mantenerlas? Hua Fen frunció el entrecejo y dijo vacilante, ¿pero y en el futuro podemos realmente llevarlos con éxito? Muen sonrió y dijo, no hay problema y son solo 10.000 hombres. No te olvides qué estatus tiene esa niña Feier.
Si no fuese por el telón de fondo del Palacio Extensión del Cielo, ¿de verdad crees que ese pequeño mocoso de Wei Qing podría prosperar y florecer también, tan fácilmente y en tan poco tiempo? Hua Feng sonrió débilmente y dijo, de acuerdo, entonces, este asunto está resuelto. Tú te harás cargo de ellos y arreglarás sus necesidades. Por cierto, Muen, la cuñada todavía te está esperando en la puerta, ¿no es hora de que vuelvas? Se está haciendo tarde. Instantáneamente, la cara de Muen cayó. Jefe, déjame quedarme un poco más y ya estoy en tal edad, soy incapaz de soportar los rigores. Como sabes, su peso hoy es demasiado aterrador. Hua Feng puso los ojos en blanco y dijo, estúpido, ¿no puedes estar arriba? Muen sonrió amargamente y dijo, eso tampoco funciona. Como sabes, las palabras que los hombres más esperan oír de las mujeres gritar son yo quiero. Pero las palabras que más temen que las mujeres griten es todavía quiero más. ¿Y a su edad? Ella está en ese momento de mayor necesidad, sobre todo después de tantos años de no hacerlo. Ah, mi pobre cintura. Ah, Hua Feng estalló en risas incontrolablemente. Mirando la expresión de desamparo de Muen, casi cayó al suelo riendo. Ríete, pedazo de mierda. Si continúas provocando a este anciano, solo mira y un día te pondré algo de ese mismo veneno si no tienes cuidado, y dejaré que Shui Cao te ayude con ese antídoto. HMPH, solo espera y ve. Muen se apresuró. En cuanto a si su cintura y espalda podrían durar, o tal vez si Hongyu tuviese compasión, eso no se sabría. Y, montaña del espíritu de fuego. La montaña del espíritu de fuego estaba en lo profundo del Imperio Gonzhou, bastante cerca del cielo de las 10.000 bestias. Básicamente no había hombres bestias que vivieran dentro de un radio de 500 li de la montaña. Aunque la temperatura era extremadamente buena para la supervivencia, el aterrorizante volcán a menudo erupcionaba erráticamente, y había robado la vida de muchos hombres bestias antes de que hubieran renunciado a vivir allí. Esa era la razón por la que incluso si la familia real del Imperio Gonzhou no dio la orden de prohibirlos de permanecer allí, nadie se atrevía realmente a permanecer allí. Por muy duros y físicamente fuertes que fueran, no podían resistir el poder de la naturaleza. Un rayo de luz verde descendió de los cielos, aterrizando justo a los pies de la montaña del espíritu de fuego. La luz verde se disipó lentamente, revelando dos figuras. Eran Long Shilla y Song Wei Qing, el duque de discípulo y maestro. 2 días. En el poco tiempo de 2 días, habían llegado a ese lugar desde el campo fronterizo norte. Tal velocidad era realmente impactante. En estos días, Song Wei Qing realmente se había divertido volando. En el proceso de volar, todo su cuerpo estaba cubierto por una gruesa capa de energía celestial atributo viento, y con la guía de Long Shilla, había mejorado en su control sobre su atributo a pasos agigantados. Volando durante un largo periodo de tiempo, Song Wei Qing estaba lleno de esa envidia. 2 días enteros. Varios miles de li distancia habían pasado como si nada y si tan solo él tuviera una habilidad así, ¿no significaría que podría ir a cualquier parte del continente? Long Shilla realmente vivía a la altura de su nombre como el primer emperador celestial sin un trasfondo de las grandes tierras santas. Llevando a Song Wei Qing a lo largo mientras volaba durante 2 días enteros, sin embargo, él no vio ningún rastro de fatiga en la cara de su maestro. Ese era realmente un poder que podía desafiar al cielo. Mirando la montaña del espíritu de fuego delante de ellos, definitivamente podría dejar fácilmente una impresión duradera en cualquier persona. Anteriormente, la había visto desde lo alto del suelo, y aunque solo era una montaña, cubría un área enorme, y toda su ladera era de color rojo carmesí. Incluso desde la distancia, ya habían empezado a sentir las olas de calor que les golpeaban. En esta época del año, podría no haber entrado plenamente en invierno, pero tal temperatura en el norte y solo podría ser en tal lugar. Nubes de humo salían constantemente de la parte superior de la montaña del espíritu de fuego, hasta el punto de que se veían grandes vapores de agua. Uno podría imaginar la temperatura pura. Long Shilla miró hacia Song Wei Qing y dijo seriamente, Wei Qing, esa es tu última oportunidad. Piénsalo cuidadosamente ahora. Una vez que comience, no habrá ninguna posibilidad de parar, ni siquiera yo puedo ayudarte en eso. Será ser o morir. En verdad, para mí, no deseo que asumas un riesgo tan grande. El entrenamiento y el cultivo son siempre lo mejor que se puede hacer en orden y paso a paso, y sé que si lo haces, definitivamente me superarás a mí, tu maestro, en el futuro y... Song Wei Qing dio una sonrisa amarga y dijo, maestro, lo sé, pero el tiempo no espera a nadie. No tengo otra opción. Un hombre puede elegir sus acciones, sacrificar algunas cosas para lograr otras, pero si ni siquiera puedo proteger a mis propias mujeres, ¿cuál es el punto de entrenar tan duro?
Maestro, no te preocupes, todavía tengo muchas cosas que hacer, no moriré tan fácilmente. Tú sabes lo atemorizado que estoy de la muerte, no importa cuán doloroso sea, no me rendiré, ¿cómo podría darme por vencido? Long Shilla sacudió la cabeza sin poder hacer nada antes de decir, pequeño mocoso. Bien entonces, ya que has hecho tu elección, vamos. Ten en cuenta que mientras esté aquí, tu vida no estará en peligro. No importa cuánto sea el dolor, debes soportarlo. Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 165 Despertar del espíritu de dragón solidificado. Una vez más, Long Shilla convocó un poderoso viento, envolviéndolo tanto él como a Sogweikin, levantándolos y llevándolos hacia la cima de la montaña. Sogweikin estaba al punto de experimentar la tortura de su vida, una tortura inhumana que superaría todo lo que había experimentado antes, y Long Shilla no quería que su discípulo perdiese tiempo ni energía al subir. Aunque Long Shilla usó su energía celestial de atributo viento para levantar a Sogweikin, él usó la energía celestial para proteger su cuerpo. De esta manera, Sogweikin podía sentir claramente la temperatura circundante a su alrededor aumentando incesantemente. Con el minucioso control de Long Shilla, su velocidad ascendente no era rápida en lo absoluto. Claramente, quería darle a Sogweikin la oportunidad de acostumbrarse poco a poco a la creciente temperatura de la montaña del espíritu de fuego. A medida que se acercaban a la cima, la temperatura crecía más y más. Sin embargo, Sogweikin no sentía ninguna molestia. Después de todo, su espíritu de dragón solidificado le había dado una fuerte resistencia, casi inmunidad, al fuego. Además, con su propia energía celestial de 5 joyas protegiéndolo, sería difícil que el nivel exterior de temperatura fuera de cualquier daño para él. La montaña del espíritu de fuego no era especialmente alta, pero todavía tenía casi 3000 metros de altura. Con el fin de permitir que Sogweikin se aclimatara a sí mismo, Long Shilla en realidad tardó 1 hora entera en volar hasta la cima. La cima de la montaña estaba en forma de espiral, con 4 círculos internos. De pie en el borde de la parte superior, se podía ver las espesas columnas de humo continuamente subiendo hacia los cielos. En este punto, la temperatura ya había alcanzado un grado bastante horrendo, incluso el aire circundante parecía retorcido y reluciente a simple vista. El cuerpo de Sogweikin empezaba a sentirse incómodo, y en realidad tenía que circular su energía celestial para bloquear el calor. Long Shilla dijo solemnemente, tu lugar de entrenamiento estará en la entrada del volcán de esta montaña del espíritu de fuego. Necesitarás sumergir tu cuerpo en la lava, solo entonces podrás iniciar el proceso de despertar el espíritu de dragón solidificado. Una vez que hayas entrado en el magma, todo lo que necesitas hacer es mantener la protección del núcleo de tu mente y espíritu, para no perderte en el dolor. No necesitarás circular conscientemente tu energía celestial. Tu maestro, yo, me encargaré del resto. ¿Entendido? Oyendo a Long Shilla hablar de la inmersión en la lava, Sogweikin no pudo evitar tomar una fuerte bocanada de aire. No es de extrañar, que ni siquiera con el poder de su maestro como el Emperador Celestial 6 Supremo, todavía no estuviese cómoda acerca de este entrenamiento. Este no sería ningún dolor ordinario. Long Shilla vio el cambio de expresión de Sogweikin, y dijo seriamente, todavía no es demasiado tarde para renunciar, y no pensaré de manera negativa sobre ti. No es una tarea tan fácil soportar la infusión y la limpieza del espíritu celestial de fuego y los dragones son, después de todo, las bestias celestiales con el mejor atributo fuego. Los volcanes y lava como este son su hábitat natural, y solo puede ser activado por una gran cantidad de energía celestial de atributo fuego y solo si puedes absorber suficiente energía serás capaz de despertar con tanta antelación, lo que producirá un aumento en tu nivel de cultivo de energía celestial al mismo tiempo. Junto con la transformación del espíritu de dragón solidificado, también transmutará la energía celestial de atributo fuego del exterior a tu propia energía celestial personal. Niño, este es un obstáculo muy difícil de cruzar, pero al menos no es uno que depilará un árbol joven para ayudarlo a crecer, y no dañará tu potencial. Si tienes éxito, el espíritu de dragón solidificado será totalmente absorbido por ti, y tal vez incluso sea mejor que dejarlo para ser absorbido y despertado por sí mismo lentamente. De lo contrario, nunca hubiera aceptado dejarte correr tan inmenso peligro. Maestro, estoy bien. Vamos a empezar desde aquí entonces. Sogweikin dijo con los dientes apretados. Él sabía que era el momento de dar su todo. Si no metía todo, incluyendo su vida, perdería a Tianer para siempre. Bien. Muy bien. Tú eres verdaderamente un buen discípulo. Una luz brilló en los ojos de Long Shilla, y levantó su mano derecha. Una aura poderosa estalló, haciendo que una violenta ráfaga de aire fluyera alrededor, abriendo un camino abrumador en el espeso humo.
Naturalmente, para él, incluso las altas temperaturas y los gases peligrosos aquí eran inútiles. En este lugar lleno de energía celestial de atributo de fuego, todavía era capaz de controlar el poder del viento con facilidad, llevando a Sogeking por el centro del volcán hacia las profundidades. Descendieron varios cientos de metros más, y cuanto más bajaban, la temperatura crecía aún más. Sogeking estaba empezando a tener dificultad para respirar, y la ropa de su cuerpo ya estaba ardiendo, emitiendo un olor quemado. Justo en ese momento, un delgado hilo de poder frío y helado surgió desde dentro de él, circulando instantáneamente alrededor de su cuerpo, dándole mucha comodidad. Hacia esa energía, Sogeking era muy familiar. Era el poder que le permitía tal facilidad en el almacenamiento de habilidades y el poder extremo de la línea de sangre del dios demonio tigre oscuro. El dolor en su cuerpo fue aliviado temporalmente, pero Sogeking no podía sentirse feliz en absoluto. Todavía recordaba claramente cómo las dos grandes potencias dentro de él habían chocado anteriormente, la violenta pelea entre las líneas sanguíneas del dios demonio tigre oscuro y el espíritu de dragón solidificado. Cuando los dos se habían enfrentado, era definitivamente como una montaña de hielo que se estrellaba contra una montaña de fuego, y él era el desafortunado barco atrapado entre ellas. Y así, mientras la mente de Sogeking vagaba en sus recuerdos salvajes, habían llegado al núcleo más profundo del volcán. Aunque la poderosa energía celestial de Lon Shija lo protegía, Sogeking todavía no podía ver claramente. La temperatura era demasiado alta, incluso para él y las diversas protecciones que tenía, y en ese momento, sentía como si estuviera sumergido en agua hirviendo, todo confuso y retorcido en torno a él. No mucho más allá, podía ver vagamente los líquidos rojo oscuro que se movían lentamente. Claramente, la mayor fuente de calor provenía de esa dirección. La expresión de Lon Shija se hizo aún más seria y dijo solemnemente: Weiqing, más tarde usaré mi energía celestial para cubrir todo tu cuerpo antes de sumergirte en la lava. A medida que te adaptes lentamente a ella, gradualmente removeré mi energía celestial. No te preocupes, voy a mantener tu cabeza por encima de la superficie, y protegerte durante todo el proceso. Tan pronto como entres en la lava, el proceso de despertar tu espíritu de dragón solidificado comenzará, así que debes prepararte ahora. Bajo un calor tan abrasador, Sogeking era incapaz de hablar, y solo podía sentir vigorosamente hacia su maestro, expresando que estaba listo. Una gruesa luz roja brilló intensamente, formando un escudo rojo redondo que envolvía a Sogeking. Esta vez, Lon Shija estaba usando su propia energía celestial de atributo fuego. Su control sobre la energía celestial era demasiado poderoso, especialmente en este mundo lleno de energía de atributo fuego. La enorme bola roja comenzó a levantarse lentamente tan pronto como había envuelto el cuerpo de Sogeking, llevándolo sobre la lava antes de hundirse una vez más, llevándolo al corazón del volcán. Lo primero que Sogeking sintió no fue el calor, sino la presión y la presión pura de la energía celestial de atributo fuego. Sabía que esa era la presión de la lava y el calor que hacía hincapié en la energía celestial protectora antes de ser llevada sobre él. Después de sentir esa presión que casi le hizo incapaz de respirar, de repente, un increíble calor llegó desde todas las direcciones. Sogeking no pudo evitar dar un gruñido ahogado, y en ese instante, toda su ropa y cabello se evaporaron y todo su cuerpo se volvió rojo carmesí. Si fuera cualquier persona común, incluso con el escudo protector de Lon Shija, bajo tal circunstancia, tal vez su cuerpo se hubiera convertido en ceniza junto con su ropa y cabello. La temperatura aquí era demasiado aterradora. Sin embargo, Sogeking era diferente. No solo tenía su propio nivel de cultivo de 5 joyas, aún más importante, tenía la protección del poder de la línea de sangre y el poder del espíritu de dragón solidificado. Con la energía celestial de Lon Shija dando la protección principal, al menos en un corto periodo de tiempo, no tendría ningún problema. Sin embargo, el calor abrasador fluía continuamente desde todas las direcciones, invadiendo su cuerpo a través de todos los poros, estimulando cada célula de su cuerpo. El primero en tomar acción no fue el espíritu de dragón solidificado, sino el poder de la línea de sangre del dios demonio tigre oscuro. La familiar energía fría instantáneamente estalló desde el dantian de Sogeking, varias veces más fuerte que la anterior, corriendo a cada parte de su cuerpo. En un instante, sintió como si los meridianos de todo su cuerpo, los huesos y las células gimiesen, mientras la energía helada le daba una incomparable sensación de confort, y su núcleo espiritual también se calmaba, permitiéndole finalmente mirar por primera vez. Muy cómodo. Una mirada de puro alivio cruzó la cara de Sogeking. Bajo la protección de la línea de sangre del dios demonio tigre oscuro, realmente sentía como si el entorno no estuviera caliente en lo absoluto.
Al mismo tiempo, podía percibir que la ráfaga de energía fría estaba constantemente estimulando y evolucionando todo su físico. Quizás debido a que la energía helada había redespertado su mente y conciencia, Sogeking de repente se dio cuenta de un nuevo problema. Por la forma en que las cosas progresaban, parecía que la perla del dios demonio tigre oscuro, que originalmente había entrado en su cuerpo, no se había integrado totalmente con su cuerpo, y con el calor y la energía externa que lo abrumaban, pasó a la fusión y evolución de su cuerpo. Es decir, al estar sumergido en el agua del volcán, no era solo su espíritu de dragón solidificado el que estaba siendo despertado de antemano, también lo era su línea de sangre del dios demonio tigre oscuro. De su entendimiento, él ya había pasado por al menos otra etapa de evolución previamente, y el estado de cambio demoníaco que tenía podría evolucionar una vez más de nuevo. Este era un desarrollo inesperado, pero si era una buena cosa, incluso Sogeking mismo no lo sabía. ¿Podría su poder de la línea sanguínea del dios demonio tigre oscuro chocar con su espíritu de dragón solidificado una vez más? Ni siquiera él lo sabía, pero lo que sabía era que ambos eran de suma importancia para él y no podía juzgar cuál era más fuerte que el otro. Así como el núcleo espiritual de Sogeking fue despejado, y fue capaz de empezar a pensar sobre los posibles beneficios de este cultivo y el entrenamiento de él, abruptamente y el dolor finalmente llegó. Long Shilla flotó justo detrás de la posición de su discípulo, con los pies empapados en la lava. A pesar de eso, parecía totalmente impermeable, como si la lava no tuviera ningún efecto en él. A pesar de que podría parecer así, era definitivamente un drenaje adicional a su energía celestial. En ese momento, podía ver claramente que en la espalda de Sogeking, un tatuaje en forma de dragón aparecía poco a poco. Al mismo tiempo, él empezaba a parecerse a un camarón recién sacado, totalmente rojo. Aquí vamos. Long Shilla gritó en voz alta. Después de eso, comenzó a reducir lentamente la capa protectora de su energía celestial alrededor del cuerpo de Sogeking. A medida que la temperatura externa continuaba aumentando, la temperatura interna de Sogeking también aumentaba dramáticamente. La energía del espíritu de dragón solidificado también apareció con una aura abrumadora y dominadora. El abrasador calor de dentro instantáneamente lanzó sin vacilación un ataque hacia el frío de la línea de sangre del dios demonio tigre oscuro. En el instante siguiente, Sogeking sintió en todo su cuerpo una sensación insoportable y aterradora y como si su núcleo fuera una montaña de hielo, estando envuelto por una montaña de fuego y ambos bandos estallaban con una increíble cantidad de energía, empujando y tirando salvajemente contra el otro. Ese sentimiento era casi indescriptible. Una guerra de fuego y hielo, casi causando que el espíritu de Sogeking se rompiese. El poder de la línea de sangre del dios demonio tigre oscuro era frío y orgulloso, mientras que el poder del espíritu de dragón solidificado era ardiente y cruel. Ambos lados parecían tener su propio orgullo y arrogancia, sin apartarse el uno del otro. En este momento, Sogeking realmente quería dar las gracias a Shenwu. Anteriormente, la llama de oro verde de Shenwu había provocado una vez esa situación. Aunque era mucho menor que esta vez, también le había dado a Sogeking la oportunidad de experimentar una sensación deliciosa antes. Como tal, también le permitió tener al menos alguna preparación para ello. Además, debido a la vez anterior en que ambas potencias finalmente habían llegado a un acuerdo y fueron comprometidas, retrocediendo una de la otra, y eso significaba que, aunque todavía estaban chocando, había una posibilidad y una esperanza mayor. La primera oleada de dolor fue sin duda la más fuerte, la más violenta. El rostro de Sogeking se contorsionó en una forma inimaginable por ese dolor incomparable, y todo su cuerpo convulsionó violentamente, cada parte de él literalmente vibraba con dolor. En la espalda de Sogeking, la huella del espíritu de dragón solidificado había sido finalmente activada, siendo cada vez más clara. Por encima de su cabeza, una bola de aire negro-gris se estaba formando lentamente, creando un enorme tigre negro con un par de alas gris-negras en la espalda y una cola de escorpión, y era la forma real del dios demonio tigre oscuro. Long Shilla podía percibir claramente por lo que Sogeking estaba pasando, pero también sabía que en este momento no podía ser de corazón blando, de lo contrario solo le causaría daño. Ahora que el despertar del espíritu de dragón solidificado había comenzado, no había forma de detenerlo y de otro modo, no solo Sogeking no obtendría ningún beneficio de él, sino que sería un gran daño para su cuerpo. La energía celestial de atributo fuego circundante que protegía el cuerpo de Sogeking se estaba reduciendo lenta pero constantemente, y como resultado, la temperatura que tuvo que soportar también estaba creciendo constantemente.
Originalmente, el espíritu de dragón solidificado dentro del cuerpo de Sogeking estaba siendo suprimido por el poder de la línea de sangre del dios demonio Tigre Oscuro, pero con el apoyo adicional y la estimulación del espíritu celestial de fuego, el espíritu de dragón solidificado empezaba a hacerse más fuerte, chocando de manera viciosa con la otra línea de sangre. Su choque se produjo entre cada meridiano, cada canal, cada pulgada de músculo, carne y hueso y el terrorífico enfrentamiento de hielo y fuego una vez más, como si tratara de desgarrar el cuerpo de Sogeking. En la actualidad, la mente de Sogeking era como una pila de papilla, debido al intenso y violento dolor, sentía como si estuviera a punto de ser desgarrado en cualquier momento. Sin embargo, recordaba claramente las palabras de su maestro, concentrándose plenamente en proteger el núcleo de su mente. Sabía que, si perdía la conciencia, tal vez su cuerpo sería verdaderamente desgarrado por las dos terribles fuerzas opuestas dentro de él. En ese momento, Long Shilla tomó acción. Manteniendo la reducción del escudo protector de energía celestial de atributo fuego sobre Sogeking, otra ola de energía salió de cada una de sus dos palmas. La oscuridad de su palma izquierda y la luz de su palma derecha, ambas energías volando en sus respectivas direcciones, corriendo hacia la mente de su discípulo. Con las dos alas de energía que lo apoyaban, Sogeking sintió que su mente se aclaraba, con sus sentidos volviendo a su control. Sin embargo, al mismo tiempo, aunque ya no estaba en peligro de perder la conciencia, la recuperación de sus sentidos también hizo que la sensación de dolor aumentara drásticamente. En este punto, por mucho que quisiera gritar de dolor, no podía hacerlo. Dentro de su cuerpo, sus venas y vasos sanguíneos temblaban, vibrando violentamente, las líneas azules rebosaban en su frente, y sus ojos casi salían de sus órbitas. No importaba cuánta preparación mental tuviera, cuando realmente se enfrentaba a un dolor tan inimaginable, era casi insoportable. Pequeños y finos hilos de sangre se filtraron continuamente por todos los poros del cuerpo de Sogeking, y lo más espantoso fue que la sangre no se evaporó después de dejar su cuerpo y en su lugar, la mitad se convirtió en hielo y la otra se incendió y una visión de hecho increíblemente extraña. Niño, aguanta. El principio de cada proceso es siempre el más difícil. Mientras lo consigas, tendrás la oportunidad de triunfar. Long Shilla gritó en voz alta, apretando los dientes mientras comenzaba el proceso de despojar la última línea de protección alrededor del cuerpo de Sogeking. La lava finalmente entró en contacto con el cuerpo desprotegido de Sogeking. Ahora, además de su cabeza, su cuerpo entero estaba sumergido en magma fundido. La imagen ilusoria del dios demonio Tigre Oscuro era ahora extremadamente clara, y aullaba hacia los cielos. De repente, la lava alrededor de Sogeking pareció formar un símbolo redondo como un dragón girando alrededor de su cuerpo, que parecía estar en un punto de golpearse con el dios demonio Tigre Oscuro. El humo que los rodeaba se había vuelto mucho más grueso, y hasta la cabeza de Long Shilla comenzaba a sudar. Sin embargo, eso no era debido al calor circundante, sino por pura preocupación. Aunque Long Shilla sabía sobre el poder de la línea de sangre en el cuerpo de Sogeking y que no era ordinaria, sobre todo porque era capaz de evocar el estado del cambio demoníaco, ¿cómo podría ser débil? Sin embargo, en su pensamiento original, no importaba cuán poderosa fuese la línea de sangre, no debería ser capaz de compararse con el espíritu de dragón solidificado. Después de todo, en su mente, los dragones estaban en la cima de la pirámide entre las bestias celestiales de la etapa Dios celestial. Su pensamiento original era que, con la ayuda y la estimulación del espíritu celestial de fuego circundante en este ambiente, el espíritu de dragón solidificado fácilmente devoraría el poder original de la línea de sangre de Sogeking, fusionándose con él, y así comenzar el proceso de despertar completamente del espíritu de dragón solidificado y cumpliendo así su objetivo. Sin embargo, nunca había esperado que el poder de la línea de sangre de Sogeking fuera tan poderoso, e incluso en un ambiente así, todavía fuera un encuentro perfecto para el espíritu de dragón solidificado en un continuo choque directo. Al mirar al enorme tigre negro-gris, Long Shilla de repente se dio cuenta de que tal vez los tres grandes atributos de Sogeking, oscuridad, demoníaco y tiempo, fueran probablemente dados a él por ese poder de la línea de sangre. ¿Qué significaba eso? Significaba que el poder en la sangre de Sogeking no era más débil que el del espíritu divino del tigre celestial y quizás aún más fuerte. Una línea de sangre que tenía dos atributos santos. Incluso el espíritu de dragón solidificado, ¿cómo podría posiblemente devorar tal línea de sangre? En ese caso y bueno, ese era ahora el resultado actual, y el dolor que Sogeking estaba sufriendo era mucho peor de lo que incluso Long Shilla había esperado. Si los dos poderes fueran de fuerza diferente, uno fuerte y otro débil, entonces el lado más fuerte devoraría al más débil, y sería mucho más fácil fusionarlos y controlarlos.
Sin embargo, si ambas partes eran totalmente iguales, entonces terminaría en este estancamiento actual. Tal vez, esto no podría alargar mucho el proceso, pero sin duda aumentaría el dolor que tenía que soportar exponencialmente. En este punto, incluso Lon Shilla era incapaz de estimar cuál sería el resultado final y incluso si Song Wei-King pudiera soportar todo el dolor, ¿qué le sucedería al espíritu de dragón solidificado y al poder original de la línea de sangre dentro de él? Solo podía preocuparse y así Song Wei-King podría sobrevivir a eso. Imposible y esto es imposible y no puedo soportarlo más. Un dolor tan incomparable, era una verdadera tortura insoportable para Song Wei-King. Aunque sus sentidos aún estaban completamente despiertos, sentía que preferiría morir al instante que seguir teniendo tal dolor. Frente a tal agonía, todo lo demás se desvaneció de su mente. Sin embargo, ¿podría realmente renunciar así? En este momento, Song Wei-King había estado inmerso en el agua durante casi una hora, y ya estaba a punto de romperse. Todo había sucedido demasiado rápido, y el dolor era mucho más aterrador de lo que había imaginado, incluso soñado, y no importaba toda la preparación mental que tuviese, todos los diversos dolores y sufrimientos que había pasado antes en su corta vida palidecían en comparación. En este punto, incluso si Lon Shilla quería detener el proceso, no podía hacerlo ya que el poder del espíritu de dragón solidificado había sido despertado. La única manera de detener el dolor de Song Wei-King era matarlo. Pare, por favor, pare, no puedo aguantarlo más y déjeme morir, por favor. Y Song Wei-King gritó en agonía en su corazón, con su espíritu ya en sus últimas dragas. Cuando el dolor que uno sufre supera con creces el límite de su resistencia, el cuerpo entra en un tipo de autoprotección, desmayos. Sin embargo, en la circunstancia actual, con la energía externa de Lon Shilla ayudando a proteger el núcleo de su mente, incluso si Song Wei-King quería desmayarse, no podía hacerlo. Solo podía seguir sintiendo y soportando el dolor imposible con toda claridad. Aún así, ese límite era todavía un límite, y en ese instante cuando fue superado, Song Wei-King se sintió como si estuviera totalmente en la oscuridad, incapaz de ver nada. Tan oscuro y tan doloroso, ¿y por qué todavía no estoy muerto? Y por favor déjame morir, y Song Wei-King gritó en su mente. Sin embargo, justo en ese momento, una figura apareció abruptamente en medio del mundo de oscuridad, y una figura familiar. Era una figura blanca, y en contraste con esa oscuridad total de desesperación, parecía brillante y llamativa. Desde un diminuto punto blanco, que crecía lentamente a medida que se acercaba a Song Wei-King. Por fin, él pudo ver claramente, era un tigre completamente blanco, grande, con patrones rayados de color azul oscuro, mirándolo con ojos tristes y un dolor no por ella sino por él. Fat Cat. Tiener y mi Tiener. Al verla, Song Wei-King sintió como si todo su cuerpo temblase, como si un escalofrío recorriera su espina dorsal. Especialmente esa mirada de tristeza amarga e inimaginable en los ojos de Tiener, como si le dijera esto: si te rindes ahora, si mueres y me uniré a ti en la muerte. Y, en ese momento, en la mente de Song Wei-King, la carta que Tiener le había escrito brilló de repente y apareció una vez más y no la carta que le había dado el príncipe León Wu Yingwin, sino la que ella había escrito personalmente cuando se había marchado lejos de él, en la isla Joya Celestial antes de partir. Wei-King, y me voy ahora. Aunque esta decisión fue increíblemente difícil, no tengo otra opción más que dejarte ahora. Lo siento, Wei-King, en este momento en el que más me necesitas, me he ido en su lugar. Sin embargo, no puedo hacer otra cosa más que dejarte y ya tienes tantas dificultades y problemas propios, y no puedo permitir que sufras más por mí. Como tal, debo marcharme ahora. Afortunadamente, antes de que me vaya, pude darme a ti completamente. No te preocupes, ya soy tuya, y siempre seré tuya por toda la eternidad. No importa cómo me fuercen, yo solo seré la mujer de Song Wei-King. Padre solo tiene una hija y no me obligará demasiado. Mientras lo amenace con mi muerte, estoy segura de que puedo perseverar. Sin embargo, me temo que no podré buscarte en un futuro cercano. Por favor, no vengas a buscarme y te lo suplico, Ok. Te conozco, y sé que con tu personalidad, es muy fácil para ti cargar sin preocuparte por las consecuencias. Sin embargo, si realmente lo haces, y entonces estarás dejando caer todos mis esfuerzos meticulosos en hacer todo esto. Ahora tienes cosas mucho más importantes que hacer. Al menos y antes de que tengas suficiente poder, no vengas a buscarme. Haré mi mejor esfuerzo para convencer a mi padre. Me voy ahora, no tengo ningún remordimiento, solo anhelos por ti. Wei-King, no me has dicho que me amarás para siempre, pero te amo y tú Tiener, tu gato gordo. Sí. ¿Cómo podría dejarte ir tan fácilmente? Cuando estaba en el punto más bajo de mi vida, cuando oí por primera vez noticias de mi imperio siendo invadido y destruido, era Tiener quien estaba a mi lado.
Fue ella quien me consoló, me animó, me dio la esperanza de vivir, la fuerza para empezar a trabajar en todo lo que tengo hoy en día. Tiener me dio lo más preciado para ayudarme a recuperarme y como ella dijo antes, en su vida, ella solo me pertenece. Ni siquiera le he dicho lo mucho que la amo todavía y ella es mi gato gordo, mi Tiener. Solo mía. Los recuerdos de cómo Tiener dio todo de sí a él inundaron de nuevo en su mente y los recuerdos de los últimos años, cómo abrazaba al Fat Cat para dormir y su calidez y comodidad y Soul Waking sintió su espíritu lleno de una indescriptible y un más fuerte fuerza. Todo el dolor parecía ser de alguna manera suprimido por ese poderoso poder espiritual, permitiendo que su núcleo espiritual estuviese claro. Sus ojos, después de haber recibido una inyección de sangre anteriormente, lentamente volvieron a su tono habitual, recuperando algo de su brillo, sin embargo, volviéndose más serios y más profundos y formando un extraño pero fresco contraste con su cuerpo, que de alguna manera había entrado inconscientemente en el estado de cambio demoníaco por acuerdo propio. En la actualidad, en esos profundos ojos negros de Soul Waking, solo había una resolución firme. No importa cuánto dolor, cuánta tortura y sufrimiento rasgara su cuerpo y por Tiener, definitivamente soportaré todo. Seguro. Long Shilla estaba de pie al lado. Había presenciado personalmente todo lo que sucedía en el cuerpo de Soul Waking, y en la actualidad, este emperador celestial 6 supremo estaba realmente aturdido hasta el núcleo. En su vida, Long Shilla rara vez sentía verdadero respeto por alguien. Aunque no lo dijera directamente, en todo el mundo, solo había 2 personas que realmente respetaba. Uno de ellos era Guan Tianlan, un hombre que había pasado toda su vida en el legado de la fuerza, alcanzando el pináculo del mundo de los maestros de equipos consolidados. El otro era el señor de la montaña celestial de la nieve, Xueo Tian. Por supuesto, con respecto a eso, Long Shilla nunca lo admitiría, pero Xueo Tian estaba verdaderamente en el apogeo del mundo, con el poder de la etapa Dios celestial que incluso él no podía alcanzar. En su corazón, siempre tuvo esa chispa de respeto hacia Xueo Tian. Innumerables veces había desafiado a Xueo Tian, e incontables veces había fallado, y eso también le había dado una relación única entre él y Xueo Tian. Sin embargo, en este punto, Long Shilla se dio cuenta de que en lo más profundo de su corazón, había ahora una persona más que era digna de respeto. Su precioso discípulo y, normalmente, un maestro, no respetaba o admiraba a su propio discípulo, pero ahora, sin duda alguna, en el fondo del corazón de Long Shilla, había surgido tal emoción. El cambio que había superado Soul Waking ahora era demasiado claro. Como Long Shilla había estado constantemente infundiendo energía celestial en el cuerpo de Soul Waking, podía sentir claramente los cambios en el núcleo de su mente, y también estaba claro sobre lo cerca que Soul Waking había estado de romperse. Aunque Long Shilla era un emperador celestial, estaba incapacitado para proporcionar ayuda en ese momento, y solo podía observarlo con preocupación. En ese momento, Long Shilla se había llenado de arrepentimiento, lamentando en realidad el haber aceptado traer a Soul Waking aquí para despertar su espíritu de dragón solidificado de antemano y ahora, solo podía ver ese increíble joven talento que era su único discípulo, lleno de esperanza por alcanzar y avanzar a la etapa Dios celestial en el futuro, romperse y perecer. Uno podía imaginar la agonía en el corazón de Long Shilla. Sin embargo, y justo como pensaba que Soul Waking se rompería, un milagro realmente apareció. En ese instante, la imagen ilusoria del dios demonio tigre oscuro sobre la cabeza de Soul Waking pareció brillar y desvanecerse un poco, cada vez más transparente. Justo al lado del inmenso tigre negro, otra imagen ilusoria brilló, incluso más ilusoria, pero claramente era un enorme tigre blanco. Hacia esa imagen de tigre blanco, Long Shilla era demasiado familiar. A pesar de que era brillante e ilusoria, apenas una sombra, él pudo ver instantáneamente que era el espíritu divino del tigre celestial de la montaña celestial de la nieve. Junto con la aparición del ilusorio tigre blanco, 4 bolas de luz aparecieron sigilosamente sobre la cabeza de Soul Waking. Una totalmente negra, que representa el atributo oscuridad, una gris, que representa el atributo demoníaco, una dorada que representa el atributo divino y la última púrpura, que representa el atributo espiritual. Los 4 diferentes colores forman un extraño torbellino, dando vueltas hasta entrar en la cabeza de Soul Waking por su punto de acupuntura Baihui. Justo en ese instante, todo el espíritu de Soul Waking pareció elevarse, y la sensación de que estaba al punto de romperse en cualquier momento desapareciendo totalmente. A medida que su espíritu se elevaba, su propio cuerpo mostraba claramente un cambio. El primer cambio fue que los 2 haces de energía celestial luz y oscuridad que Long Shilla había enviado al núcleo de la mente de Soul Waking para protegerlo, fueron empujados con fuerza hacia atrás.
A continuación, las dos energías que peleaban en el cuerpo de Sogeking, el espíritu de dragón solidificado y los poderes de la línea de sangre del dios demonio tigre oscuro se detuvieron momentáneamente en una paz temporal. Aunque solo fue un instante, estaba claro que su lucha después ya no era tan violenta, como si estuvieran siendo contenida por una tercera parte de energía. ¿Qué clase de poderosa energía espiritual era necesaria para hacer algo así? En ese punto, Sogeking finalmente había alcanzado verdaderamente el ciclo real del despertar de su espíritu de dragón solidificado, y finalmente había pasado por encima del periodo de peligro inicial. Ahora que el periodo de peligro inicial había terminado, el proceso siguiente fue aún más suave de lo que Lon Shiji esperaba. Sin lugar a dudas, para que todo eso hubiese sucedido, lo más importante fue la devoción y obsesión de Sogeking. Si no fuera por esa poderosa fuerza de voluntad, se habría roto hace mucho tiempo. Esa era también la razón por la que Lon Shiji sentía tal respeto. Tenía que preguntarse a sí mismo, tal vez si estuviese en el lugar de Sogeking, no tenía confianza en poder hacer lo mismo. Lo más curioso para Lon Shiji fue porque los 4 atributos santos aparecerían por encima de la cabeza de Sogeking al mismo tiempo, junto con los poderes de la línea de sangre. Eso era verdaderamente inconcebible. Nota. Aquí hay un error porque el atributo oscuridad no es un atributo santo, debería ser el atributo tiempo, quizás es un error en la traducción o al escritor le dio un olvido momentáneo. En verdad, la razón por la cual las cosas habían sucedido de tal manera era realmente debido a Tiener y se podría decir que en un periodo tan crítico, Tiener había salvado la vida de Sogeking. Originalmente, Tiener estaba en su etapa evolutiva cuando se encontró con Sogeking, y fue por los 2 atributos santo demoníaco y tiempo de Sogeking que ella había comenzado a permanecer junto con él. Fue exactamente la combinación de los 4 atributos santos tuvo un gran poder en Tiener. En ese momento, el nivel de cultivación personal y la fuerza de Sogeking era demasiado bajo que él no había percibido nada al respecto, y ese nivel de atracción no era tan obvio para él. Después de eso, los dos habían pasado varios años juntos. Durante ese tiempo, el nivel de cultivación de Tiener había crecido a pasos agigantados. Se podría decir que al quedarse con Sogeking, ambos tuvieron la combinación completa de los 4 atributos santos circulando, mejorando mucho la velocidad de su cultivo y solo que Sogeking no sabía nada al respecto. Cuando Tiener había atravesado su nivel de cultivación de 7 joyas, los 4 atributos santos habían circulado, llevando a Sogeking a la brecha de su siguiente nivel de cultivo. En ese momento, aunque Tiener había ganado una gran cantidad de beneficios de Sogeking, su propia energía definitivamente le había influenciado mucho también. En aquel día fatídico, en la isla Joya Celestial, ambos habían compartido una noche preciosa, y Tiener le había dado su primera vez más valiosa a Sogeking. Sin embargo, en ese proceso, los 4 atributos santos también habían pasado por una mezcla más profunda. Como tal, desde entonces, no solo Tiener, sino también Sogeking, ambos cuerpos guardaron algunas del otro. En este momento, cuando Sogeking se enfrentaba a la muerte, el último obstinado y obsesivo pensamiento en su mente era Tiener. Los 2 atributos santos que pertenecían a Tiener que quedaban en el cuerpo de Sogeking fueron activados y despertados. El poder del espíritu de dragón solidificado y el linaje del dios demonio tigre oscuro eran indudablemente extremadamente fuertes, pero cuando los 4 atributos santos se unieron, el poder inmenso y sin límites, y lo más importante, su estado estaba a un nivel por encima de todo. Como tal, a medida que la obstinada obsesión en el corazón de Sogeking y los 4 atributos santos se unieron, lograron llevarlo por su periodo más peligroso, llevándolo al camino correcto para despertar su espíritu de dragón solidificado. Tal giro de los acontecimientos, nadie podría haber esperado todos los diversos caminos que habían llevado esto y cuando Sogeking se dio cuenta de que estaba en el camino hacia el éxito, incluso él sintió que era inconcebible y mucho menos Lon Shiji. Justo en el centro de la frente de Sogeking, un diminuto resplandor de luz apareció. No era demasiado grande u obvio, solo del tamaño de la cabeza de un alfiler, pero su brillo causó que el magma circundante palideciera en comparación. Si se examinase más de cerca, serían capaces de ver que la luz en realidad estaba hecha de 4 colores diferentes mezclados juntos y eran los colores representativos de los 4 atributos santos. Bajaron lentamente de la frente de Sogeking, entrando lentamente en su piel que estaba sumergida en el magma. En ese momento, Sogeking podía percibir claramente esa extraña energía que circulaba alrededor de su cuerpo antes de detenerse justo en el área de su pecho. Todo el dolor seguía allí, pero a estas alturas ya no pensaba en darse por vencido. Además, como el extraño torbellino había intervenido, tanto el espíritu de dragón solidificado como la línea de sangre del dios demonio tigre oscuro comenzaron a reunirse en el centro de él, fusionándose en su interior.
Curiosamente, en este punto, estaban siendo liberados en el centro del torbellino, pero milagrosamente eran capaces de fusionarse, deteniéndose justo en el centro de la zona del pecho de Sogeking. Al principio, debido a que el torbellino era extremadamente pequeño, solo fue capaz de atraer y fusionar una cantidad muy pequeña de ambas energías. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, y más de ambas energías eran absorbidas y fusionadas, el torbellino se hacía más y más grande, y su resplandor pareció atenuarse un poco. La razón por la que el remolino crecía más grande era porque las energías que se estaban fusionando también estaban empezando a avanzar también. Como tal, aunque la velocidad de la atracción no aumentó, la fusión entre el espíritu del dragón solidificado y las energías de la línea de sangre del dios demonio tigre oscuro continuó aumentando. Esa era también la razón por la cual el dolor de Sogeking se debilitaba gradualmente.